Bueno, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar el cierre de este primer día del Congreso con un panel de lujo integrado por los reguladores de distintos países. Y también tengo el honor de presentar al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el doctor Gabriel Astarloa, que vino a acompañarnos, así que le doy la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un poco paradójico. Yo viniendo a decir, Valentina me había invitado al principio para tratar de estar en la apertura y hoy tenemos en Pilar, fue durante todo el día un evento porque estamos celebrando los 10 años de la Escuela de Gobierno, que funciona bajo el ámbito de la Facultad de Derecho, así que había comprometido mi asistencia allí. Así que bueno, así que estoy en este momento, en el panel de cierre estoy dando la bienvenida. Es un poco como paradójico, pero bueno, lo importante era estar, simplemente no dejar de pasar un momento para, bueno, ver con mis propios ojos además la cantidad de gente que hay y el interés que este tema suscita, que ha despertado. Bueno, felicitar obviamente a los organizadores de nuestra facultad, al Departamento de Derecho Empresario, bajo la dirección de Valentina y a todo su equipo. Pero bueno, también congratularme de que este evento lo hayamos podido organizar en conjunto con la participación de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, contar con tan distinguidos participantes, con un comité académico de lujo que ha colaborado en la organización de la jornada. Eh, no tengo que decir nada del tema, es de máxima actualidad, de máximo interés. No puede haber tema que esté más en la picota o en el interés actual de todos que este. Así que bueno, me alegro mucho por la temática elegida, por la calidad de los expositores. Y bueno, y no me va a tocar hablar a mí, yo me voy a sentar un ratito para escucharlos, pero bueno, también un gusto compartir y poder estar en la antesala de este panel con los reguladores, que a la par de la importancia que tiene siempre la participación del poder público en este tipo de eventos, obviamente no soslayamos esa relevancia y esa participación, valoramos y celebramos también que muchos hayan venido del exterior y que estén compartiendo con nosotros este evento y además teniendo la chance de conocer nuestra ciudad, que nosotros decimos que es muy bonita, así que esperemos que ustedes también piensen lo mismo. Además, bueno, me alegro además que una de las autoridades, en este caso la local, sea Roberto Silva, a quien conozco desde hace muchos, muchos años como abogado, cuando compartíamos la actividad en la actividad privada en distintos estudios, pero siempre con una buena relación, y valoro mucho además el rol de Roberto en esta etapa ahora, en esta actividad que es realmente muy importante. Así que bueno, simplemente eso, que termine bien el primer día y que tengan mañana también una muy buena segunda jornada y un gusto compartir esto con ustedes y por supuesto la facultad es su casa, así que estamos contentos de recibirlos también en nuestra casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues me toca hacer de moderador. No tengo especial habilidad para ser moderador, porque no soy moderado. Es lo peor que me puede hacer en un congreso, es invitarme de moderador. Cada uno tiene habilidades, la mía no es esta. Ya me conocen ustedes, por lo tanto no me voy a presentar. Me dan aquí papeles de 5 minutos, 1 minuto, los odio completamente. Entonces vamos a ver cómo saco yo estos papeles. Bueno, mi papel es moderar y he aceptado por eso, porque la comisión organizadora me lo propuso a un panel de lujo. Y claro, cuando te dicen vas a regular a los supervisores, pues en el estómago te hacen también, aparecen mariposas, ¿no? O sea, supervisar a los supervisores tiene su morbo, ¿qué quieren que les diga? O sea, por primera vez puedo quitar el micro, puedo prohibir, o sea, puedo hacer cosas que normalmente no hago como administrado. Entonces, pues claro, no es lo mismo que moderar o supervisar a otro tipo de paneles. Sobre todo un panelazo como el que tenemos aquí, en el que además hay extremos, ¿no? Supervisores que tienen hiperregulado, que llevan innovando años, a supervisores que están empezando a ver cómo regulan, ¿no? Cómo atajan todo esto y cómo lo meten en una caja y tratan de controlarlo, supervisores que están ya avanzando, pero que se encuentran con los límites del legislador, otros que tienen al legislador casi de su lado. Entonces es complicado, ¿no? Pero es muy bonito, creo que va a ser un panel muy interesante. El panel va a durar hasta las 7 de la tarde, tenemos que terminar como sea. Esto es lo peor del supervisor de los supervisores. Y les hemos dado 15 minutos a cada uno aproximadamente para una intervención inicial. Ahora iré diciendo los títulos de esa intervención
y luego entraremos en preguntas. A mí, como soy moderador, me han dicho que puedo hacer alguna pregunta, entonces mía propia, haré alguna pregunta si puedo, si no, entrarán todos ustedes. Como son supervisores hay que tratarlos bien, entonces si alguien hace alguna pregunta incómoda, quisiera decirles que los asientos están con Smart Contract y si en algún momento yo tengo el oráculo, digo 3B, el asiento lanza al que está sobre él y desaparece de aquí, de la sala. Hay que siempre hacer preguntas que sean cómodas para los supervisores. O sea, no se les requiere, ¿vale? Se les pregunta, se les plantea, se les informa, punto, nada más. Bueno, pues voy a presentarlos por el orden que van a intervenir. Voy a dar su currículum. Primero Roberto Silva, que es pues, de esta tierra la que estamos pisando en estos momentos, que fue socio de Marval O'Farrill-Mayral, miembro de su consejo de administración desde que se incorporó al despacho en el 93 hasta su nombramiento en la CNB. Antes de incorporarse a Marval, trabajó en otros despachos jurídicos de Argentina. También trabajó como asociado extranjero para Sherman Sterling en Nueva York durante parte del 91-92. Es secretario de la Cámara de Fideicomisos y Actividades Productivas desde el 96. Asimismo, fue presidente del Comité de Derecho Bancario de la International Bar Association, asociación que agrupa a los colegios de abogados internacionales. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un máster en la Universidad Jurídico, un LM, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Ha sido constantemente reconocido en sus áreas prácticas por publicaciones jurídicas especializadas como Chambers y Legal 500, entre otras. Ha tenido participación académica en la Facultad de Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina UCA y en maestrías de posgrado de la Universidad Austral, entre otras. Se especializa en mercado de capitales, financiación de proyectos, fideicomisos, derecho bancario y control de cambios. Ha sido autor de numerosas publicaciones en sus áreas de investigación y especialización. Es ponente habitual en diversos foros de sus áreas de especialización y me ponen, está casado y tiene 3 hijos. Yo también lo he dicho, que tenía 3 hijos y un perro. En mi casa es más importante el perro que yo, sin ninguna duda. Y por supuesto, pues es el actual presidente de la CNB y uno de los principales responsables, si no el principal, de la gran reforma que se está llevando dentro del paraguas legislativo que tenemos, ya lo sabemos, dentro de Argentina, ¿no? Esas resoluciones generales, aparte de la regulación de los PESAP, las resoluciones generales 1086 y 1091, 1080 y 1060 y 69 y 1081, correcto. En segundo lugar, pues está mi supervisor personal, que es Francisco del Olmo Pons, al que le tengo enorme estima. No puedo decir que soy su amigo, porque a los supervisores nunca se puede decir que son tu amigo, ¿vale? Porque si no vienen los conflictos de interés, estas cosas. Es un conocido, es, bueno, alguien elegante, puede tener más o menos trascendencia en tu vida, pero no es tu amigo. Francisco es el subdirector responsable de FinTech y Ciberseguridad de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España, habiendo asumido con anterioridad diferentes responsabilidades en los departamentos de supervisión e inspección en esta institución. Dentro de sus funciones actuales se encuentran la supervisión del riesgo tecnológico y resiliencia de las entidades financieras e infraestructura del ámbito de los mercados de valores y, por otro, el impulso de la innovación tecnológica en el sector financiero, coordinando el Innovation Hub y el Sandbox de la CNMV, así como la implementación de la nueva regulación en el ámbito de la innovación, entre esta el reglamento MiCA de criptoactivos, el régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en DLT o el reglamento de inteligencia artificial. Es miembro de diversos grupos de trabajo nacionales e internacionales, particularmente la Unión Europea, muy importante en la redacción de los reglamentos que han salido, y de formación, lo deja claro para que todo el mundo lo sepa, es ingeniero informático por la Universidad de Comillas y de posgrado en el ámbito de ciberseguridad en la Universidad Autónoma de Madrid. Aunque no lo parezca, sabe bastante derecho, ¿vale? No por su formación, sino por lo que ha tenido que aprender. En tercer lugar, Juan Carlos Reyes, desde que asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Activos Digitales, aunque él lo va a decir, es el primer supervisor dedicado exclusivamente a los activos digitales. Del sábado en agosto del 2023, Juan Carlos Reyes ha impulsado una visión transformadora que ha elevado los estándares globales en la regulación de activos digitales. Bajo su liderazgo, CENAT alcanzó el ranking mundial 1 para su marco regulatorio en 2025, supervisando más de 250.000 millones en activos digitales. Juan Carlos ha formado un equipo élite de sus reguladores, expertos con más de 60 años de experiencia combinada en supervisión financiera, estableciendo una base sólida para la excelencia. Nacido en El Salvador y criado en Canadá, donde ha destacado en la industria tecnológica durante más de 25 años, considera Canadá su hogar principal.
Posee un bachillerato en física y matemáticas, un bachillerato en ciencias de la computación por la Universidad Laurentian y una maestría en gestión por la Universidad de Harvard. Con 15 años liderando una firma consultora de primer nivel enfocada en gobernanza y blockchain y recientes certificaciones como especialista en delitos financieros de criptoactivos por ACAMS y un posgrado en criptomonedas por la Universidad de CEMA en Argentina. Es un estratega reconocido globalmente. Defensor de una regulación sin fronteras. Complicado, Juan Carlos. Juan Carlos ha posicionado a CENAD como pionera en marcos cooperativos, siendo el acuerdo con Esperlat de Paraguay un pilar fundamental para esta visión. La colaboración de CENAD con Paraguay y 7 países más de las Américas está estableciendo un precedente global para la supervisión armonizada de activos digitales. Juan Carlos está consolidando a la región como un centro de innovación, demostrando que la colaboración transfronteriza es el futuro de los activos digitales. Aquí casi a mi derecha, Patricia Tudisco. Contadora pública, graduada en 1999 en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de Real República, UDELAR. En 2005 obtuvo el diploma de Economía para no economistas y en 2006 el diploma en Economía y Gestión Bancaria, ambos de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR. Además, en 2011 obtuvo la maestría en Dirección Financiera en la Universidad ORT. Con más de 30 años en el sector financiero, se incorporó al Banco Central de Uruguay en el año 2011, trabajando en diversas áreas de la Superintendencia de Servicios Financieros. Desde noviembre de 2011 se desempeña como intendente de regulación financiera, siendo responsable de los procesos de emisión de normas, así como autorizaciones de los 4 mercados regulados y supervisados por la Superintendencia de Servicios Financieros, instituciones de intermediación financiera, valores, seguros y administradoras de fondos de pensiones. Y por último, aquí pegado a mí, Manuel Alejandro Monroy Villafuerte, que es abogado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, diplomado en Derecho Tributario y Bancario y magíster en Derecho del Mercado Financiero por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es analista legal de normas de autoridad de supervisión del sistema financiero, donde se dedica a la elaboración de proyectos normativos relacionados al sistema financiero y al mercado de valores, emisión de informes y resoluciones para la aprobación de la normativa emitida, modificada o actualizada, tramitación de procesos sancionatorios a las firmas de auditoría externa, participación y proyecto de propuestas de leyes y decretos supremos ante diferentes instancias y autoridades, asesoramiento legal a la Dirección de Normas y Principios, atención de consultas normativas internas y externas, capacitación y socialización de la normativa emitida y de la Ley número 393 de Servicios Financieros y otras disposiciones regulatorias. Bueno, pues ya tienen ustedes claro que tenemos a 3 figuras del sector de los activos digitales, cada uno en su ordenamiento con sus peculiaridades, y tras este orden, pues les vamos a permitir, a reconocer el derecho subjetivo pleno a que impartan sus 15 minutos cada uno de ellos, y empezamos por Roberto Silva, que nos va a hablar de la regulación de los PESAP, de los prestadores de servicios de activos virtuales en Argentina. Pues Roberto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos. Un placer que me hayan invitado a hablar en este congreso. Un especial reconocimiento para Néstor Kramer, que tardó mucho en organizarlo y le dedicó muchísimo esfuerzo. Déjenme empezar con algunos avisos parroquiales. Trabajamos mucho en la comunicación desde CNB, así que los invitamos a todos a seguirnos, ya sea en la página de CNB, en LinkedIn, en Instagram o en Twitter, ahora llamado X. Y déjenme decirle qué es lo que queremos hacer de CNB. Bueno, claramente queremos modernizar el marco regulatorio. Eso tiene que ver un poco con lo que es el mundo cripto, por ejemplo. Queremos remover todas las trabas posibles. Eso podría ser el levantamiento del cepo, el double listing. Y queremos facilitar los procesos. Eso podría ser todo lo que hemos hecho en materia de oferta automática. Pero claramente queremos convertir a CNB en un organismo moderno y eficiente. Bien, cuando asumí el cargo hace 1 año y medio, no tenía nada que ver con el mundo cripto. Un poquito más de 1 año y medio. No tenía nada que ver con el mundo cripto. ¿Y hoy dónde estamos? Bueno, hoy tenemos que decir que CNB ahora pasó a tener una doble competencia. La competencia tradicional que tenía como regulador del mercado de capitales y asumió un mundo nuevo. Voy a decir algo que es incorrecto, regulador del mundo cripto, claramente es incorrecto, es una comodidad verbal, eso me va a llevar, pero denme unos minutos más, a hablar de sujetos y objetos y cuál es nuestra competencia exactamente. Pero entonces, doble mundo de competencia hoy en día. Y segunda cosa que muchas veces se olvida, los reguladores de los países, sobre todo más al sur, tenemos en general, tenemos muchas misiones, pero uno puede resumirlas en 2. Una que es típica, que es el desarrollo del mercado, pero eso viene de la mano de la otra, también muy típica, que es la protección de los inversores. Y muchas veces tenemos que lograr balances difíciles y complicados entre una y otra.
Y siempre nos reclaman de un lado y del otro también, obviamente. Entonces, bueno, tenemos estas cosas. ¿Y cómo llegamos acá? Bueno, a mí me gusta, en inglés se dice que se diría que todo el proceso de los PCABs y del mundo cripto en Argentina es FATF driven, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos de la mano del Gafi. Como le escuché decir a Alfredo, digamos, no estaríamos acá haciendo todo esto si no hubiéramos recibido ese empujón. ¿Y cuál fue ese empujón? El año pasado Argentina estaba en la cuarta ronda de evaluación del Gafi, estaba muy complicado, con serio riesgo de ser clasificado, a mí me gusta por el fútbol la palabra descender, pero a la lista gris. Em, y tenía que hacer varias cosas, y una de esas cosas que tenía que hacer una ley que modificaba varias cosas, y entre esas cosas tenía que ampliar el número de sujetos obligados, o la cantidad de sujetos obligados, y uno de los sujetos obligados no solo entraron los abogados, sino también los proveedores de servicios de activos virtuales. Y entonces, a partir de esta ley, que hace un montón de cosas, reforma ciertas figuras penales, hace cosas distintas, pero tiene 3 artículos que tienen que ver con nosotros, o 4 si quieren, donde pone a CNB como regulador del mundo cripto, nos manda a regular, supervisar, fiscalizar y eventualmente sancionar, nos manda a crear un registro y nos manda ahora voy a volver a eso, a unos principios muy duros que son bastante parecidos a los del mercado de capitales. Entonces, de la noche a la mañana nos encontramos con que teníamos otro muy importante mundo regular. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo quedamos parados? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo es nuestro marco normativo? Bueno, hay muchas leyes que tienen que ver con el mercado de capitales, pero la ley principal es la 26831. Pero vamos antes a la 27739. La 27739 es una ley de sujetos, regula a los proveedores de servicios de activos virtuales. No regula el objeto, si bien lo define también, a los activos virtuales. Entonces, ¿regulamos nosotros Bitcoin? Bueno, la respuesta no es tan fácil. Con Bitcoin sí es fácil, es un no, pero con muchos otros activos virtuales la respuesta no es tan fácil. Porque para que seamos reguladores de los otros activos virtuales, tiene que entrar bajo nuestra ley tradicional, la ley de mercado de capitales. Y nuestra ley de mercados tradicionales esencialmente aplica cuando tenemos un valor negociable y el mismo se ofrece públicamente. Digamos, se tienen que dar esas dos condiciones. Y entonces uno lee la definición de valor negociable, va a encontrar las acciones, las obligaciones negociables, los fondos comunes de inversión, los fideicomisos financieros, pero no va a encontrar ni la palabra cripto, ni digital, ni nada parecido. Y entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser que entre acá? Y esto tiene que ver con algo que se incluyó en la definición en el año 2001, que son los contratos de inversión, que está tomado de la Ley de Valores de Estados Unidos, Securities Act de 1933, y que es bastante bizarro porque habilita la posibilidad de que haya un valor negociable aunque no haya ninguno de esos títulos que no son tan comunes que mencionamos. ¿Y cómo es esto? Bueno, todos lo habrán escuchado a esta altura nombrar, es este famoso Howey Test, es un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1946, donde interpretó lo que era un investment contract, que es de donde está tomado, y todos, digamos, pues, tomamos ese precedente. Y donde se discutió un caso que por ahí les puede parecer sorprendente, porque un señor que había comprado una parcela con cítricos, más un contrato para explotar los mismos, le dijeron que iba a ganar tanta plata, ese cálculo estaba mal hecho, no ganó esa plata, y el señor se presentó ante los tribunales y dijo, me engañaron. Y además esto se hizo en violación de la Ley de Valores de Estados Unidos. Y uno dice, paren, ¿cómo? No, Ley de Valores de Estados Unidos. Pero sí no hay un valor, ¿no? Pero acá hay un contrato de inversión. Entonces la Corte analiza el caso y llega a la conclusión de que efectivamente hay un contrato de inversión y que aplica la Ley de Valores de Estados Unidos y que debió haber hecho un prospecto y que debió haber tenido autorización de la SEC. Y se hace las siguientes preguntas. Dice, bueno, acá siempre que haya una inversión, y esa inversión ocurran 3 cosas, haya un emprendimiento común, common enterprise, haya una expectativa de ganancias, expectation of profits, y que la misma sea derivada de los esfuerzos de un tercero, solely from the efforts of others, dice, ahí hay un contrato de inversión. Y un contrato de inversión es algo que merece el mismo tratamiento que un valor negociable. Esa es la puerta por la cual se metió a muchos los activos virtuales, y ahí empiezan las grandes discusiones sobre qué sí y qué no. Y en esto tuvo mucho que ver Estados Unidos porque en la gestión anterior, durante la época de la presidencia de Biden, se pusieron, vamos a decirlo hablando mal y pronto, de punta contra los activos virtuales.
no era una locura, tiene alguna explicación y ahora repasamos eso, si me dan un poco de tiempo. Em, ¿Qué hicieron? Llegaron a la conclusión de que casi todo era un activo virtual y que por ende estaban haciendo una oferta pública irregular, que si fuese en la Argentina, además sería un delito penal, y les hicieron juicio en esto que se llamó em, Regulation by Enforcement. ¿Por qué? Porque en vez de cambiar la norma y decir esto está dentro o aclararlo, te hacían juicio. Cuando cambió la política con Trump, soltaron todo eso, dejaron esos juicios, pero durante mucho tiempo solo tenían afuera Bitcoin y casi, te diría, Ethereum, con alguna discusión. Em, y uno se preguntará en este test de Howey, ¿dónde está el rendimiento, dónde está la expectativa de ganancia? Porque como discutíamos ayer, y hoy Alfredo lo dijo en palabras claras hoy de la mañana, digamos, yo gano o vendo según el precio sube o baja, pero no me paga nada ese Bitcoin o cualquier otro activo virtual. Entonces, esto es un test que se aplica caso a caso. Si la respuesta es sí, tendré un valor negociable y ahí tendré que ver si tengo oferta pública. Si la respuesta es no, tengo otra cosa. Y en esa otra cosa me podré hacer la pregunta de si merece alguna protección estatal. Y me la puedo contestar de distintas razones, de distintas formas, porque puedo decir que no, o puedo decir, bueno, tiene la protección estatal que tiene. A ver, le sigue aplicando el Código Penal, podrá seguir habiendo estafas, le sigue aplicando la Ley de Defensa del Consumidor, obviamente le van a aplicar impuestos, pero no tiene un estatuto especial como tienen los valores negociables. Estados Unidos, que está en ese proceso, ¿qué pasa? Sube Trump, cambia totalmente, dice, no, esto es una locura, demos vuelta a esto, saca una orden en la cual es todo pro cripto, acaba de lanzar la SEC, su Project Crypto, donde para hacer todo a favor y empezar a tomar definiciones, larga su primer ley, que es la Genius Act, en la cual regula los stablecoins, y muy importante, en los stablecoins dice no pueden pagar rendimiento. Con lo cual con eso los deja fuera del Howey Test, claramente, pues si pagas el rendimiento la pregunta se pone más complicada y ya no estoy tan seguro de la respuesta, ¿no? Y larga una segunda proyecto de ley todavía, tenía una que se llamaba Fit 21 y le dieron una vuelta de rosca adicional y la metieron en una que se llama Clarity Act. Vieron que los nombres pomposos no son solo cosa nuestra. Donde básicamente discuten qué cae de cada lado y qué es y qué no. Pero ¿qué dicen? Algo que es importante remarcar. Dicen, aquello, si es un valor negociable, a la ley de valores. Pero si no es un valor negociable, igual le van a aplicar las normas antifraude de las leyes de valores. Es decir, a lo que no considera un valor negociable, igual dicen, requiere un grado de protección adicional limitado a esta parte, las normas antifraude. Bien, me salté una parte importante. Una cosa importante que hace la ley 27739 es la elección de quién es la autoridad de aplicación. Y no vayan a creer que no se discutió y mucho, pero al final del día está la ley que estaba disponible y por ahí se fue. Y cuando uno mira, no es un modelo que esté tan claro, digamos, hay muchos modelos en el mundo y acá tengo de casi todos al lado mío. ¿Por qué? Porque en muchos lados son las comisiones de valores y esto es basado en la premisa de que hay una cierta similitud entre los activos virtuales y los valores negociables, que uno podrá tener distintas visiones, no importa, no me meto en eso. Pero lo segundo que tiene son muchos países que tienen supervisiones integradas, como nuestros vecinos en Uruguay, como lo tiene Chile, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Paraguay. O tiene otros sectores, como otros países como Brasil, donde la perinola de los PSABs cayó en el Banco Central. Y no estoy seguro que eso sea lo mejor. Pudo haber pasado lo mismo acá. Pero ahí se encarga, la CBM se encarga de tokenización y el Banco Central de Brasil se encarga, ¿cómo se llama?, de los PSABs. Un lindo despelote. Y más, si uno mira Estados Unidos estará muy adelantado, pero es el modelo que uno no quiere seguir en materia de regulación en muchas cosas. Tiene totalmente dividido entre lo que son valores y lo que son commodities en la SEC y la CFTC. Y además de eso lo tiene dividido a nivel federal y a nivel estadual con 50 estados, ¿no? Y después tenemos a mi derecha un modelo único, que es el de El Salvador, que ha constituido una Comisión Nacional de Activos Digitales. No tiene una CNBET y una supervisión integrada, pero tiene una comisión, el único país en el mundo que tiene una comisión específicamente para ese tema. Lo dejo a Juan Carlos después, que va a ampliar sobre todo eso. Entonces, elegimos quién regula, tenemos un marco regulador, tenemos una ley que nos dice algunas cosas, me voy a ayudar en alguna. Primeras dos cosas muy importantes, definiciones. El artículo 4 toma la definición de activo virtual y la definición de PSAB y toma las definiciones de Gafi. Y después, ¿qué más hace?
establece que CNB tiene que fijar parámetros basados en ciertos principios. Los perdí acá, pero son muy parecidos a los del... ¿Cómo se llama? Acá los tengo. Son muy parecidos a los del mercado de capitales. Fíjense lo que dice: protección y defensa de los usuarios, protección de los datos personales, seguridad y eficacia en el desarrollo de las operaciones, normas prudenciales que promueven la estabilidad, solvencia y transparencia, práctica de buen gobierno corporativo y aplicación de enfoque basado en riesgos, prevención de lavado de activos y protección del ahorro del público. O sea, uno lo mira y dice, es un mandato legal complejo, claro y bastante parecido a lo que son los principios que rigen a los valores negociables. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero que hicimos, y contrarreloj, pues de vuelta estábamos el año pasado en la evaluación del GAFI, establecimos un registro. Y dijimos, la única forma de hacer esto fácil y rápido es un registro donde renunciemos a algunas de las cosas que los abogados hacemos normalmente. Dijimos, vamos a hacer el registro sobre la base de declaraciones juradas. Nada de papeles certificados, nada de copias certificadas, nada de apostillas. Declaraciones juradas. Y vamos a pedir unas pocas cosas porque el objeto inicial del registro es identificar a la gente de manera tal que se sepa quiénes son los sujetos obligados y a partir de ahí se le aplique la resolución 49 del 24, que es la que dictó WIF para arreglar a los sujetos obligados. Entonces, primera pregunta que uno se hace es ¿a quién se la aplico? Bueno, fácil, estaba en la definición. La definición dice tanto personas jurídicas como personas físicas. Le pusimos una regla de mínimis de 35.000 uvas. O sea, si sos muy chiquito no te alcanzamos. Y segunda pregunta que uno dice, bueno, ¿a quiénes se los aplico? ¿Solo a los que están en el país o a los que están afuera? Obviamente, si se los aplicás solo a los que están en el país, tenés un problema, sobre todo en una industria que es intangible, que no la puedes tocar y que hay muchísimo offshore. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos para aplicárselos offshore? De mínima, hagamos 5 puntos de contacto, cualquiera de ellos te pone dentro de la norma y definimos tener un dominio.ar, hacer publicidad en Argentina, estar claramente direccionado a los argentinos, usar servicios de rampa en el país o derivar más del 20% de la facturación en Argentina como los puntos aplicables. Entonces la consecuencia es que si sos un PCAB, porque hay que entrar primero dentro de la definición de PCAB, y dos, tenés un punto de contacto porque estás fuera de Argentina, te tenés que registrar. Y si no te registrabas, no podías operar. Bien, de ahí para adelante dijimos, vamos a cumplir con nuestro mandato legal. Hicimos 2 normas, la 1025, que fue la consulta pública, y la 1058, que salió en marzo de este año, con toda la regulación de los PCABs. Una regulación que creo yo es bastante integral, si bien trata de ser friendly, que la trabajamos muchísimo con la industria, que recibimos muchísimos comentarios muy útiles en la consulta pública, y donde de vuelta teníamos un balance complejo entre estos principios que están en la ley, este mandato legal duro, y un deseo de no matar la industria, de no matar la innovación, de tener una política crypto-friendly. Y bueno, esa pregunta nos la hicimos en cada uno de los artículos de la norma. Espero a ver que hayamos resuelto de una forma adecuada. Pero bueno, avanzamos, hicimos el registro. En el registro llegamos a tener 165 personas. Esto lo asusta un poco a Juan Carlos y él va a tener su derecho a descargo después. 165 personas, que eran 12 personas físicas, y de las 153 personas jurídicas había 46 offshore. Ese fue el número máximo de inscriptos en el registro. La regulación empieza a regir a lo largo de todo este año. Tenía 3 fechas de entrada, 3 fechas para... Sale fácil la palabra reempadronar y es absolutamente incorrecta. En realidad tenés que completar los requisitos que faltaban que ahora te pide la regulación. Esas fechas eran 1 de julio para ¿cómo se llama?, las personas físicas. De las 12 quedaron 2. Para las personas jurídicas nacionales era 1 de agosto. Quedaron 76 personas jurídicas nacionales, por lo menos hasta ahora. Puede ser que haya algunas bajas adicionales. Y de las offshore, el 1 de septiembre, terminó el plazo, o sea, este lunes, con lo cual todavía no sabemos exactamente la cantidad, porque las presentaciones entraron, necesito un poquitito más, pero no mucho. Las presentaciones entraron sobre el final, pero aproximadamente 40 van a quedar, lo cual nos queda alrededor de 110 inscriptos más o menos. Una cosa importante quiero remarcar. ¿Cuál es el modelo? Y digo 2 cosas de tokenización y con eso termino. ¿Cuál es el modelo que adoptamos? Esto es muy importante y no surge tan fácil de mirar las normas. El modelo es de presencia local, pero con integración internacional de las operaciones.
Es decir, tenés que estar acá, tenés que tener tu capital acá, una sociedad acá, una ventanilla donde podamos golpearte, un responsable de relaciones con el público, un responsable de relaciones con el organismo. Tenés que tener todos tus manuales de procedimientos. Ahora, si querés operar afuera, lo podés hacer mediante la integración que están en los contratos que prevé el artículo 35, con un solo caveat. Esa integración no puede crear compartimentos estancos. Es decir, tenemos que poder acceder a la gente con la cual integrás, tanto la CNB como la UIF, con los fiscales penales, de la misma manera que si estuvieras acá. Bien, mínima valoración. El Salvador nos lleva mucha ventaja, empezó mucho antes con esto y ha decidido convertirse en un país digital, cripto, Bitcoin, todos los adjetivos que le quieran decir, con lo cual tiene ventaja claramente en lo que es fiscalización y en todo esto. Pero la Argentina, con esto que hemos hecho, y me refiero a pese a vez más tokenización, se ha puesto a la vanguardia de la mayoría de los países de América Latina y de muchos de los países del mundo. Y ahora nos falta crecer y desarrollarlo, y obviamente viene la etapa de fiscalización y de supervisión, pero hemos dado en esta historia que cuento, que tiene apenas más de un año, un montón de pasos muy rápido. Claramente Estados Unidos viene a muchísima velocidad desde el cambio de gobierno, pero nos hemos posicionado muy bien para una industria que ya de por sí estaba muy bien posicionada en la Argentina. 5 cosas de tokenización que lo van a tratar mañana, se va a ocupar Alejandro Rodríguez Ariola, pero no quiero dejar de puntualizar algunas cosas que me fui anotando durante el día de hoy. Lo dijo Alfredo, pero lo necesito remarcarlo, es lo posible. Es decir, no tenemos una ley cripto, no tenemos una ley de tokenización, no la vamos a poder tener en un corto plazo, con lo cual no podíamos tener tokenización nativa. Lo único que tiene tokenización nativa son los warrants por un decreto que hay que estaba en la ley bases. Entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? Bueno, después de muchas preguntas y muchas reuniones en las cuales nos dijeron internamente no se puede hacer nada, no nos dimos por vencidos y nos dijeron, miren, todos los valores negociables prevén que sean emitidos en forma escritural o cartular. Y además tienen que estar en la caja de valores. Y dijimos, bueno, buen comienzo, ¿cómo seguimos de acá? Y entonces, ¿qué hicimos? Creamos una representación digital como una forma adicional, lo subrayo, de representar algo, y esa forma adicional se puede negociar en el mundo digital, es decir, en los PSABs inscriptos en los exchanges. Entonces, ¿esto qué tiene consecuencias? Muy importante, lo va a remarcar varias veces Alejandro mañana, no hay dos títulos, hay un único título. Entonces, consecuencia de eso, la palabra token prohibida. El token viene asociado a que hay un segundo valor que representa algo. La palabra subyacente, prohibida. No hay subyacente, es el mismo valor. Como es el mismo valor, no me voy a meter en lo que es ARCA, pero yo creería que debería tener las mismas exenciones impositivas porque estamos hablando de un mismo valor, y sí es más complicado el tema en los mercados. Después, algunas cosas que quisimos hacer desde el legislador. Bueno, obviamente, ¿qué hicimos nosotros? Creamos un título que se llama tokenización y dijimos, esto que estamos habilitando en representación digital es una especie de ese título. No es la única posible, es una especie, está dentro de este género que es tokenización. No son las tokenizaciones que uno va a ver en otros lugares que tienen un token, que es un título distinto, que tiene un ratio, que tiene un subyacente. No es nativa, es digital, y al final del día estamos haciendo una forma de tokenized securities, pero también nos permite traer activos del mundo real a través de los fideicomisos y los fondos. Quisimos tirar algunos centros, como digo, esto de que es un único título, creo que sirve para pelear el tratamiento impositivo, y también, ya lo remarcaron varias veces hoy, el tema concursal, sin duda que es una debilidad, pero tratamos de, con una interpretación desde el regulador, de dar argumentos para plantear que eventualmente es un bien en poder de terceros, artículo 138 de la Ley de Concursos y Quiebras. Y bueno, con eso creo que estoy. Pues muchísimas gracias, Roberto, y un lujo. Siento que se ha pasado el tiempo, pero no me veo con valor para interrumpir a un supervisor. O sea, sobre todo el supervisor del propio estado donde estamos, claro. O sea, no, lo siento. No. He dicho que no era moderado ni moderador. Bueno, pues ahora viene Fran del Olmo con un ruego, no te metas conmigo, por favor, ¿eh? Porque desde aquí puedo interrumpirte, o sea que no lo hagas, aunque sé que tienes ganas de hacerlo. Y él nos va a hablar del marco normativo, exactamente
es el marco regulatorio de los criptoactivos en España. Pues Fran, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a la universidad y bueno, pues a la organización por invitarme. La verdad es que sobre todo estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Bueno, a lo largo de varios paneles, a lo largo del día de hoy, bueno, pues se ha hablado bastante del marco regulatorio bueno, pues que en diferentes jurisdicciones, en particular en España, con lo cual, bueno, pues no voy a entrar en demasiado detalle, sobre todo en la parte de mercado de valores, ¿no? A cambio, pues tengo la suerte de que voy a poder pues parafrasear o hacer indicaciones sobre cosas que se han dicho durante la sesión de los diferentes paneles de hoy, entre otras las que ha comentado, que ha podido decir Alfredo, ¿no? Bueno, quiero empezar, bueno, pues digamos, indicando que hay una separación real regulatoria dentro del marco regulatorio español y europeo en general sobre lo que son criptoactivos que tienen la naturaleza de instrumentos financieros y aquellos que no lo tienen, ¿no? Es verdad, y en esto, bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaba antes Roberto, venimos, y recuerdo perfectamente, año 2018, año 2019, recordaréis las famosas ICOs o ITOs, ¿no? de Initial Token Offerings, en las que realmente pues había cierta indefensión. Nosotros en mi departamento pues recibíamos diferentes white papers de diferentes proyectos que querían emitir estos tokens para financiar proyectos, ¿no? Proyectos que básicamente en el 99% de las ocasiones nada más que era un papel explicativo de lo que van a hacer. Es decir, no había mucho detrás más que promesas, ¿no? Entonces, todo aquello pues obviamente pues generaba cierto miedo y bueno, pues ciertas expectativas de que eso había que regular de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues en general, en la mayoría de los países europeos, pues empezamos a tener, digamos, una interpretación bastante extensa sobre lo que era un valor negociable y sin llegar a adoptar el test de Howey, sí que es verdad que algunos, y entre ellos España, que quizás éramos dentro de Europa los que teníamos una interpretación más extensa de lo que era un security, pues aplicábamos incluso, bueno, pues que los derechos, que cuando había unas expectativas de revalorización que pudieran estar asociadas a la evolución del negocio, pues habría que calificarlo como securito. Es decir, al final lo que se pretendía era que hubiese algún tipo de protección ante este tipo de emisiones, ¿no? Y me parece lógico, ¿no? Ese tipo de postura por parte del supervisor, ¿no? De hecho, recuerdo perfectamente, año 2018-2019, desde ESMA lo que hicimos es hacer un cuestionario en el cual describimos 10 ICOs diferentes para ver si estábamos los diferentes Estados miembros de acuerdo en categorizarlos como securities o no securities, ¿no? Y fue un desastre. O sea, no hubo manera de ponerse de acuerdo. Es verdad que era todo muy incipiente y realmente de aquellos trabajos la única conclusión que se pudo llegar es hay que aplicar las medidas de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Que es como todos hemos empezado en la regulación de los criptoactivos, ¿no? Esa fue la única conclusión porque no era posible. Porque era algo complicado y porque tampoco había demasiada experiencia, ¿no? Pues bien, ya tenemos otra regulación. Tenemos la regulación MiCA, que sí es un marco completo, que regula tanto la propia emisión como luego los prestadores de servicios, ¿no? Dentro de las emisiones están bien diferenciadas las que son stablecoins de las que no lo son. Pues bien, una vez que tenemos este marco regulatorio alternativo al marco de los leyes de mercado de valores y de MiFID, pues parece razonable que bueno, pues ya no se tenga, digamos, esa visión tan estricta. Y, de hecho, pues se han emitido unas directrices desde ESMA, en la que hemos colaborado todos, para que esto sea así. Es decir, ahora mismo en Europa los criptoactivos tendrán la naturaleza de instrumento financiero, de valor negociable, únicamente cuando los derechos que otorgan realmente sean equivalentes a los de una acción, a los de un bono, ¿no? Y esto es importante. Esto es importante porque dejamos
dejamos margen dentro del marco regulatorio de MiCA para que se hagan cosas diferentes, para tener productos de inversión y productos de financiación diferentes a los que todos conocemos ya de acciones o de deuda, ¿no? Y por poneros un ejemplo, ¿no? Porque las guías sí que es verdad que al final no se incluyeron, me parece que nada más que 1 o 2 ejemplos, pero sí que es verdad que cuando tú quieres financiar un proyecto y lo que te organiza son los flujos económicos, sin que haya detrás, digamos, un derecho a un beneficio o un derecho patrimonial, que es lo que tendrías, o un derecho incluso a la hora de la liquidación de los activos. Es decir, cuando no tienes ese tipo de derechos y únicamente lo que tienes es un derecho a un posible flujo económico, pues entraría dentro del ámbito de MiCA, ¿no? Con lo cual, al final, tenemos 2 marcos con 2 diferentes regulaciones que van a aplicar a diferentes criptoactivos. Y aquí sí me gustaría decir que es verdad, y esto es un argumento que muchas veces pues decimos, ¿no?, los supervisores, que bueno, que es que MiCA no tiene el nivel de protección que tiene MiFID. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y es cierto, hay determinadas cosas, tampoco tantas, pero hay determinados requerimientos que tienen MiFID y que no, o sea, que tienen la regulación de los mercados de valores, es decir, los instrumentos financieros, pero que no tienen los criptoactivos. Insisto, no son tantas las diferencias. Pero también es verdad que si yo quisiera comprar, cualquier inversor quiere comprar una acción, necesariamente va a tener que ir a un intermediario financiero. Y entonces yo puedo poner todos los requerimientos en el nivel que yo quiera o el nivel que yo considere que es el adecuado. En el mundo cripto esto no funciona así. Si yo en el mundo cripto obligo o pongo unos requerimientos excesivos, pues siempre tiene el inversor la posibilidad de adquirirlo por otro lado. Porque lo puedo hacer. Entonces ahí tenemos que llegar a un trade-off. Tenemos que dar un balance en el cual, oye, vamos a meter unas medidas de protección, unos reglamentos sean razonables, pero no vayamos a posiciones maximalistas, porque si nos vamos a posiciones maximalistas, claramente los criptoactivos tienen más riesgos que los instrumentos financieros. Claramente. Entonces tendríamos en ese caso que tener requerimientos mucho mayores que el sector financiero. Y entonces sí que no conseguimos el objetivo último, que es protección del inversor, porque van a ir por otro lado, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser un poco cautos a la hora de definir los requerimientos, ¿no? Bueno, sí me gustaría también comentar que la Ley de Mercado de Valores, efectivamente, lo que se creó fue una tercera forma de representación. Es verdad que, y esto lo comentó Alfredo, ¿no?, cuando salió la Ley de Mercado de Valores, la reforma, bueno, pues hubo cosas que quedaron fuera. Ahora hay un reglamento que está pendiente en tramitación para su aprobación, que pues la verdad es que da un mayor detalle de lo que tendrá que hacer la ARIR o lo que supone, ¿no?, el operar con este tipo de instrumentos financieros. Pero obviamente van a salir más cosas. Quiero decir, al final es importante hacer algo inicial y luego habrá que seguir trabajando para seguir viendo qué más cosas van a hacer falta. Obviamente hubo determinadas normas que había que haber tocado, que no se tocaron, pues principalmente porque tenías que involucrar a otros ministerios diferentes al de Economía, con lo cual pues se complicaba todo. Es decir, había muchas cosas que había que haber tocado, ¿no?, y que poco a poco se están haciendo, ¿no? Y quedan cosas pendientes, temas, por ejemplo, de prevención de blanqueo de capitales. No está claro quién tiene esas competencias. La tiene el ARIR cuando realmente no tiene una violación contractual con los inversores. No está claro. Hay cosas que hay que aclarar, o temas, por ejemplo, de ciberseguridad, que habrá que detallarlas más, o temas de escalabilidad, o temas de interoperabilidad entre distintas blockchains. Es decir, queda muchísimo. Seguramente haya que trabajar también en estandarización de smart contract de emisión. Es decir, lo que no podemos pretender, y esto creo que lo dijo Gonzalo esta mañana, es tenerlo todo bien atado. Lo que hay que hacer es algo que tenga sentido y ir mejorándolo con la experiencia. Además, esto evoluciona muy rápido, con lo cual nunca vas a acertar a la primera, ¿no? Cuanto a las infraestructuras de mercado, ¿no?, que se comentó también esta mañana en algún panel, efectivamente hemos tenido 5 infraestructuras de mercado que las hemos probado en el sandbox, ¿no?
creo que se comentaba más que el sandbox, bueno, pues que tenía sentido cuando realmente conseguías, a partir del sandbox, que hubiese algún tipo de cambio normativo, adaptación normativa. Bueno, esto en nuestro caso no ha sido necesario. Es decir, hemos utilizado el sandbox precisamente para la aplicación de una normativa nueva. Había un reglamento nuevo, un reglamento de régimen piloto para infraestructuras DLT que era muy complicado de aplicar, ¿no? Entonces utilizamos el sandbox precisamente para aprender todos y hacerlo de la mano. Es decir, al final el sandbox es una herramienta que la puedes utilizar para diferentes objetivos, ¿no? Las infraestructuras que tenemos en el sandbox y que presumiblemente a lo largo del año que viene pues deberían estar operando, la verdad es que es un escenario bastante variopinto, ¿no? Porque tenemos infraestructuras de mercado que únicamente van hacia intermediarios financieros, ¿no? Otras que directamente van a retail. Como sabéis, una de las exenciones que tiene el régimen piloto es que el retail, cualquiera de nosotros, pueda acceder directamente al mercado, que no tenga que hacerlo a través de un intermediario financiero. Lo cual, si lo pensáis, tiene sentido, porque al final la protección que te puede dar un intermediario financiero también te la puede dar el operador del mercado. Es lo mismo, es un intermediario financiero, con lo cual también lo puede hacer. Entonces, este tipo de cosas son las que realmente se van a ir probando en estas infraestructuras de mercado, ¿no? Y bueno, ahora lo que sí me gusta es hablar un poco de MiCA. Como sabéis, MiCA al final pues ha sido un reglamento que ha creado un marco regulatorio completo y nuevo, ¿no? Y ha sido realmente complicado. Y además, pensar que esto se hizo hace 5 años, con lo cual ha evolucionado muchísimo, ¿no? Se empezó a trabajar hace 5 años, ha evolucionado muchísimo desde entonces, ¿no? Y esto, pues además, requirió en su momento que se invocaran regulaciones de segundo y tercer nivel, que ha habido que hacer durante estos últimos año y medio, 2 años, que ha sido también bastante complejo. Pero lo peor viene ahora. Lo peor viene ahora porque toca aplicarlo. Y creerme que es muy difícil. Es muy difícil porque cuando estás cara a cara con un proveedor de servicios, te das cuenta de que los casos de negocios reales pues, no siempre son fáciles de interpretar con esta norma, ¿no? Y sobre todo también tiene que haber una serie de convergencias, ¿no?, entre todos los países, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando ahora mismo. ¿Qué cosas nos estamos también encontrando en MiCA? Pues el periodo transitorio, por ejemplo, sabéis que durante un periodo van a poder seguir operando los proveedores de servicios hasta que finalmente bueno, pues obtengan una licencia. Pero ¿y si no la consiguen? Y pensar que estamos hablando de los grandes proveedores de servicios mundiales que tienen que obtener esta licencia para operar en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que si no consiguen esta licencia, pues habrá que ver cómo se acomete, ¿no? Otro de los temas que también bueno, pues está siendo bastante complejo en el lado de las stablecoins. Como sabéis, en España la CNMV es, digamos, el supervisor responsable de las licencias y supervisión de los proveedores de servicios cripto y también de la emisión de todos aquellos criptoactivos que no sean stablecoins. Las stablecoins la lleva el Banco de España, ¿no? Pues bien, claro, resulta que estas stablecoins al final, y lo pone bastante claro también en la norma, en MiCA, pues también tienen la naturaleza de dinero electrónico, con lo cual determinados servicios se requiere también de tener una licencia de entidad de pago, no de banco. Es decir, tenemos muchas incógnitas y muchas dificultades en la aplicación que al final están haciendo que todo esto se retrase bastante, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias, Fran. Yo creo que has dado un panorama general. Nos has hablado de algunos de nuestros fracasos en Europa. Por ejemplo, un tipo de stablecoin en el que se abrió hace un año, 14 meses, y hay 0 proyectos.
en la Unión Europea, que son los llamados tokens referenciados activos, no el dinero electrónico tokenizado, sino los tokens referenciados activos. Hay 0 proyectos por las exigencias que se realizan desde el regulador. Yo dije en su momento que aquello era una prohibición encubierta, o sea, un modo nuevo de prohibir, que era exigir tantas cosas que nadie iba a pedirte el proyecto. Y eso es justamente lo que ha pasado, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos proyectos de dinero electrónico tokenizado, pero no tenemos ni uno solo de tokens referenciados activos. Bueno, pues le toca a Juan Carlos Reyes, el supervisor de activos digitales del Salvador, y el título de su ponencia, que es, pues lo pueden presumir ustedes, el CENAC, el único país con un regulador nacional para activos digitales. Juan Carlos. Bueno, primero, mucho gusto, un placer de estar aquí. Les mando saludos de toda la nación de El Salvador. Por si acaso, al final de mi charla, bastantes de ustedes se entusiasman y quieren venir a El Salvador. Le pedí a la embajadora de El Salvador que está presente ahí atrás. Entonces, no se preocupen, les arreglo visa y todo necesario. Sí, bueno. Quisiera comenzar con decirles la jornada. En realidad, bastante de ustedes, levanten la mano cuánta gente aquí sabe de Bitcoin. Sí. ¿Y cuánta gente aquí tiene Bitcoin? ¡Wow! Impresionante, Argentina. Déjenme comenzar con decirles que El Salvador antes del 2021 en realidad no existía. 2016 fue la capital del homicidio mundial. No fue hasta que vino nuestro héroe en Shiny Armor, Nayib Bukele, presidente Bukele, que de verdad ha construido una nación en muy poco tiempo. Ha inspirado bastante gente salvadoreña a regresar, así como yo. Yo salí a los 5 años, me crié en Canadá y regresado porque es bien inspirante lo que ha logrado hacer. Fue en el 2021 y les voy a dar un poquito de la jornada para que entiendan cómo es que hemos llegado a donde estamos hoy en día. En el 2021, viviendo en Canadá, el presidente Bukele, yo no iba a El Salvador, le tenía pánico, capital del homicidio, no gracias, no estoy interesado. Presidente Bukele decide legalizar Bitcoin como moneda nacional, como moneda de currency en el país, y de inmediato toda la familia, oye, ¿no es esta la carajada que siempre nos habrás en Navidad y Thanksgivings? A regresar a tu país, a ayudarles y pick my interest, me interesó qué es lo que estaba haciendo. Entonces llegué yo a El Salvador, me puse a analizar. Yo soy Bitcoiner desde 2013. Los que entienden Bitcoin, los felicito. Los que no los entienden, lo siento, no tengo tiempo para explicarlo, pero háganse el favor de entender lo que es Bitcoin. Hoy en día estoy aquí, yo soy persona de negocios, de tecnología y estoy en medio de muchos abogados. Ayer tuve el placer con mi amiga platicando que decíamos, si querés confundirte, pedirle una opinión a un abogado y vas a salir más confundido que a saber qué. Y mi gran amigo aquí ha logrado hacer eso hoy. Pero Bitcoin es un instrumento financiero. Bitcoin es, en realidad, si tú te pones a pensar, ¿qué es el carro? El carro es el caballo y el carruaje. El caballo está enfrente, que es el motor, y el carruaje va atrás. Bitcoin es la evolución de cómo transferir valor sin tener que pensar que cómo funcionaba el caballo y el carruaje. Bitcoin es una nueva manera de transferir valor de una persona a otra sin tener una centralización. Todo lo que estamos hablando hoy comienza con Bitcoin. Bitcoin en el 2009, cuando fue fundado, cuando el white paper salió y empezó la blockchain, que no es una blockchain, se llama time chain, porque Bitcoin técnicamente cada 10 minutos se crea un bloque, corre en una ecuación matemática que no se puede cambiar. Por eso existe la escasidad y solo hay un límite de Bitcoin que se van a crear. Esto es muy importante para todo lo que van a aprender hoy en día. Cuando adoptamos Bitcoin, tenemos un banco central y una superintendencia financiera muy competente. Pero al legalizar Bitcoin, ellos estaban contra la pared. No entendían por qué no se podía hacer nada. Y nosotros rápidamente, y en mi opinión, este es el beneficio más grande que obtuvo El Salvador al legalizar Bitcoin. Es a darnos cuenta
lo que no es Bitcoin. Bitcoin no es un instrumento financiero. Bitcoin es un programa de computación programado a actuar como un instrumento financiero. Déjenme darle una analogía para explicarle muy bien porque esto es una gran diferencia. Si ustedes manejan un carro eléctrico, para ustedes es un carro. Tiene una llave, 4 llantas, punto A, punto B, es un carro. Pero si tú le llevas ese carro a tu mecánico no va a saber qué hacer con ese carro, porque es una computadora programada a que actúe como un carro. Los activos digitales son programas de computación que actúen como instrumentos financieros. El mecánico de la industria financiera, Banco Central, Superintendencia, Comisión de Valores, mecánico tradicional. Cuando viene al tema de activos digitales, ellos tratan de usar todas sus herramientas, como lo que hemos hablado ahora. Hey, no cabe aquí, pero tal vez cabe aquí, pero tratamos esto y no cabe aquí, y le pegamos con esto y tampoco entró, porque no es la misma cosa. Esa fue la realización que tuvimos en El Salvador. Bueno, tuvieron en El Salvador en el 2022, crearon una ley en el 2023, porque el presidente tiene una visión muy futurística. Él siempre ha hablado de la revolución económica y el enfoque en crear la Comisión Nacional de Activos Digitales es esa misma, que activos digitales funcionan como instrumentos financieros, pero no lo son. Son programas de computación corridos en una blockchain y actúan como instrumentos financieros. Entonces, esa es la gran diferencia entre El Salvador y todo otro país en el mundo. La adopción de Bitcoin, la realización de que esto no es un instrumento financiero y la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales. Yo llegué en el 2023, le propuse al presidente si me daba carta blanca, me daba el soporte que necesitábamos, yo iba a crear la mejor regulación para activos digitales en el mundo. Y era muy sencillo, porque nosotros en la industria necesitábamos algo. Entonces, del 2023 a finales de 2024, ya El Salvador tenía 5,000 millones de dólares de activos digitales tokenizados. Nos pusimos a crear mejores regulaciones, atrayendo otras compañías, educando. Algo muy importante de esta industria, y lo mencionó Frank aquí, es que no hay barreras geográficas. Vos no sabes dónde está la Bitcoin que estás comprando. No sabes ni la persona ni de dónde viene la Bitcoin que estás comprando. Dado que no hay barreras geográficas, necesitamos una regulación que tenga una visión global. Y eso es lo que hemos logrado hacer en El Salvador, por cual yo estoy aquí hoy para compartir ustedes la visión de El Salvador, lo que hemos logrado hacer, y también el compromiso de querer ayudar a todos los países con lo que hemos logrado hacer, con sabiduría, tecnología, soporte, lo que necesiten. Estamos con puertas abiertas. La Comisión Nacional de Activos Digitales, hoy en día nos enfocamos en ser, primero tenemos las compañías más grandes del mundo en El Salvador bajo regulación, dado a que no tenemos la pregunta que si existe esto, que si no existe, que si es un valor, que si tiene esto. No, esta es una industria que vale trillones de dólares. Solo la capitalización de mercado de Bitcoin es 2.3 trillones de dólares. Esto no es algo que va a desaparecer, esto no es algo que tal vez va a venir, esto es algo que ya existe. Y la única otro país que se ha dado cuenta de esto es el presidente Trump. ¿Qué es lo que ha dicho? Hey, esto vale mucho, mucho dinero y yo lo quiero. Entonces, aparte de El Salvador, el único otro país que públicamente ha dicho, vamos a hacer el top en cripto, ha sido El Salvador. Digo cripto, pero también ahí hago una pequeña sidestep. Nosotros somos Bitcoin Country. En El Salvador no existe ningún meme coin, no existe ningún producto de especulación. Es más, mi gran amigo Roberto me hace burla porque nosotros tenemos una tasa
de reyección, de denegación del 84%. Me dice, ¿cómo puedes estar feliz de decir eso? Pues es que en El Salvador no somos el regulador mundial hoy en día, somos el regulador para todas las compañías que quieren estar en esta industria a largo plazo. Si sos una compañía que entendés tu compromiso global, tu compromiso de manuales de antilavado de dinero, compromiso de la Travel Rule, compromiso de transparencia tecnológica, contratos inteligentes, billeteras segregadas, y lográs tener y entenderlo cómo funciona la industria, bienvenido a El Salvador. Con puertas abiertas te ayudamos a ser un jugador global. Pero dado a que hay tanta compañía que está tratando, comenzando, apoyando aquí, dándole vuelta a esto aquí, no somos puertas abiertas para todo negocio que venga a El Salvador. Y he tenido unas charlas con unas cuantas personas aquí y les he dicho eso. En general, porque ya me quedan 5 minutos, voy a cerrar con 2 cosas. Uno, sinceramente pienso que esta es una oportunidad para Latinoamérica de ser un líder en activos digitales. Muchas razones. Uno, de Argentina a México, la cantidad de remesas que van a entrar ahora bajo monedas de stablecoins. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya puso una multa o ya puso un costo a usar MoneyGram y a usar todos esos. Entonces la gente va a crear formas creativas de mandar dinero internacional y las monedas estables van a ser una gran parte. Los beneficiarios de las remesas somos todos los países latinoamericanos, de México a Argentina. Entonces ya existe un mercado gigantesco. Número 2, dado a la inestabilidad económica que existe en muchos países, se ha forzado a adoptar activos digitales. Bueno, aquí en Argentina no les tengo que ir tan lejos. Miren la cantidad de personas que tiene Bitcoin o USDT. Es porque la inestabilidad económica. Entonces, es una oportunidad para que nuestros países lideren, colaboren y seamos líderes mundiales en esta industria. Por eso El Salvador, y uno de los mensajes del presidente es que si nosotros podemos ayudar a otro país, ayudémosles. He pasado 3 meses viajando en casi todos los países, dando charlas, diciéndole a todos los países, las puertas están abiertas en El Salvador. Nosotros hemos invertido mucho dinero, tenemos el mejor equipo, no por opinión, pero cuantificado. Si vos venís a trabajar en la comisión antes de un año, tenés que tener un posgrado en cripto, y si no puedes hacer una transacción en Bitcoin, ni apliques. Nosotros somos específicamente gente de activos digitales, pero al mismo tiempo tenemos más de 60 años en experiencia en la industria financiera tradicional, porque al fin del día, esto es parte de la industria financiera tradicional. Bueno, los dejo con eso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y pasamos a la cuarta ponente de la mesa, a Patricia Tudisco, que nos hablará de la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales en Uruguay. Cuando quieras, Patricia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Austral y a los organizadores por la invitación tan amable. La verdad que ha sido una jornada, y estimo que mañana continuaremos igual, en la que he podido aprender mucho y espero llevarme una cantidad de ideas y conocimientos para poder ir aplicando. Y les cuento un poco cómo ha funcionado esto en Uruguay. Nosotros venimos más lento, siempre venimos más lento, pero tenemos algo muy bueno. Sí, las rotondas. Se queja de las rotondas a Punta del Este que le limitan la velocidad. Pero tenemos algo bueno, que venimos lento, pero vamos llegando y tenemos cuando llegamos tenemos certidumbre jurídica, estabilidad en el país. Entonces, es un país que gusta para este tipo de cosas. Entonces, creo que cuando lleguemos, y que va a ser muy pronto, va a ser una oportunidad también para poder desde Uruguay poder ofrecer este tipo de servicios. Y entonces les cuento un poco por qué
porque cuando los escucho y pienso, digo, wow, qué difícil que es todo esto, ¿no? Ustedes tienen que coordinar la Comisión Nacional de Valores con la Superintendencia, con el Banco Central, con la UIAF. Y ahí yo digo, wow. Y yo digo, wow. Y ahora, y me acuerdo de una pregunta que estaba, una duda tenía de una situación y le pregunté al ChatGPT. Yo también le pregunto al ChatGPT. Y el ChatGPT me dijo que le preguntara al regulador. Y yo dije, ¿cómo? Y en esta situación estoy en la misma situación, porque ¿qué sucede? Nosotros regulamos, estamos dentro del Banco Central, la superintendencia es un regulador y supervisor integrado que está dentro del propio Banco Central y dentro de la propia superintendencia, no solamente que regulamos en materia bueno, en lo que es bancos o instituciones de intermediación financiera y todos los afines, crédito, cambio, todo eso, pero también regulamos mercado de valores, también regulamos fondos de pensiones y también regulamos el mercado de seguros y como si fuera poco, también hacemos la regulación en materia de prevención de lavado. Entonces tengo que pensar en todo eso en una sola, entonces cada vez que pienso tengo que tratar de buscar la manera de encontrar soluciones para todos esos problemas, además del tema, ¿no?, de consumidor, que también en la materia financiera es nuestra también una obligación. Entonces tenemos tantas cosas para pensar cuando enfrentamos un fenómeno nuevo. ¿Y qué sucedió en Uruguay? En Uruguay llega este fenómeno y bueno, con todo lo que hay que hacer. Y el directorio anterior del banco dijo, bueno, pero a ver, nosotros no tendríamos que ocuparnos, ¿esto tiene algo que ver con nosotros en el Banco Central? ¿No habría que pensar si nosotros nos podemos estar afectados en lo que son nuestras finalidades? ¿Cómo entramos nosotros acá? Porque además, no solamente cómo entramos nosotros, sino que habían dos legisladores que habían entrado a un proyecto, uno con un foco sobre todo en lo que era la minería, otro con un foco en temas fiscales. Nosotros no regulamos temas ni fiscales ni temas de energía, nosotros somos reguladores financieros. Entonces, nosotros no nos podemos meter en esas cosas. Entonces dijimos, bueno, pensemos en las finalidades que tiene el banco. Bueno, finalidad de estabilidad de precios, ¿no? Bueno, pero después en lo que hace a los mercados y sistema financiero y sistema de pagos, nuestra finalidad es, sí, estabilidad, solvencia, promoción y desarrollo tanto del sistema de pagos como el sistema financiero. Y dijimos, wow, y entonces, ¿y esto podrá estar afectando el sistema, estos puntos en los que nosotros tenemos una finalidad? Podríamos tener que estar metidos porque no estamos cubriendo nuestros objetivos de estabilidad, solvencia, eficiencia, desarrollo y promoción del sistema de pagos y el sistema. Dijimos, sí, hay que estudiar. Entonces se armó un grupo interdisciplinario dentro del banco que integrado no solamente por personas de la superintendencia, que somos quienes regulamos, supervisamos en lo que es sistema financiero, sino que también dijimos, bueno, vamos a poner algún abogado de la jurídica, vamos a poner algún economista de la asesoría económica, ¿sí?, para que veamos este fenómeno desde todas las perspectivas que tiene el banco, gente del área de sistema de pagos, para ver este fenómeno de todas las perspectivas y ver cómo nosotros entramos acá. Lo primero que hicimos fue sacar un comunicado. El comunicado fue un poco de advertencia, ¿sí? Nosotros nunca prohibimos esto. No, en Uruguay no nos pareció que la ley, o sea, el camino de limitar o prohibir sea un camino razonable. La gente siempre hace lo que quiere como puede. Entonces, nos pareció que, bueno, teníamos que sí hacer una advertencia, que, bueno, que esto puede conllevar riesgos que implican que cada uno los asuma, ¿sí?, en la medida que los pueda entender, y bueno, y les una hoja de ruta. Eso fue en el 21. Y nos comprometimos en esa hoja de ruta a tener un documento con un marco conceptual, ¿sí?, para el tratamiento de los activos virtuales. Se elaboró un documento que es un marco conceptual que era orientador de la regulación posterior de los activos virtuales. Ahí hicimos todo un análisis de los tipos de activos, de cómo se usaban, si eran utilities, si era un security, si lo usabas para inversión, si lo usabas para...
En función de eso también, si había qué figuras operaban, ¿sí? Y con ese marco nos dio una orientación. Y después sobre eso trabajamos en un anteproyecto de ley, porque nosotros no somos legisladores, nosotros podemos recomendar a través del Ministerio de Economía un anteproyecto de ley, que la decisión nuestra en su momento del equipo que estuvo trabajando fue: nosotros solamente tenemos conocimientos en materia económico-financiera y están nuestras finalidades, no vamos a hacer una ley integral ni a proponer una ley integral, vamos a proponer cambios muy quirúrgicos, ¿sí? A efectos de poder tener las potestades, ¿sí?, necesarias sobre estos fenómenos que estamos viendo y por las responsabilidades que nos implican a nosotros. Entonces ahí se propuso una ley, un anteproyecto de ley. Ese anteproyecto fue en el año, ya les digo, en el año 22. En el año 22. ¿Qué sucedió? Nosotros hicimos ese anteproyecto de ley, pero es como les digo, nosotros no es un anteproyecto. Estuvo 2 años y algo, este anteproyecto, ¿sí?, en discusión parlamentaria. Venía, iba, llamaban a uno, a otro. Sí, que no, que si lo fiscal no estaba, que si estaba, no, que si no había que juntarlo todo. Bueno, empezaron idas y vueltas, ¿sí? 2 años. Y recién en septiembre del año pasado nosotros logramos que se aprobara ese anteproyecto de ley, que si ustedes lo ven es tan minimalista que les va a parecer muy raro, ¿sí? 2 cambios se hacen. Se cambian las potestades de la superintendencia, donde se incorpora la figura de un proveedor de servicios de activos virtuales, y esto era porque en el 19 habíamos tenido a Gafi, igual que ustedes, y bueno, y ahí nos había dejado el deber de tener que tener esta figura como sujeto obligado, ¿sí? Entonces, incorporamos la figura, pero ¿qué sucede? Ahí empezaron las discusiones de que si no lo nuestro es la materia financiera, pero ¿qué activos virtuales? Los activos virtuales no necesariamente son activos, instrumentos financieros, activos financieros, y entonces empezaron la discusión, y se le puso activos virtuales, ¿sí? De los que activos virtuales, proveedor de servicios sobre activos virtuales, sobre los que el Banco Central defina como financieros. Entonces nos hizo tener que definir el concepto, una cosa que no, de lo que es un activo virtual financiero, porque ese activo de alguna manera tiene que estar siendo, es el que se debería transar por este proveedor para poder tener ciertas potestades sobre este proveedor. Y luego, como eso sería de alguna manera un cumplimiento parcial de lo que serían los requerimientos de Gafi, porque todo y el resto, ¿qué pasa? Bueno, el resto que pasa, dijeron, bueno, saben que acá vamos a ir por una persona que solamente, y como es en materia de lavado, lo único que me importa es el cash-in y el cash-out, vamos a ir solamente por lo que es la compraventa de activos virtuales, todos, ¿no? O sea, si tú haces compraventa sobre la definición de activo virtual, ahí tenés un tipo de licencia, y si tú sos proveedor de servicios de activos virtuales y estás transando sobre activos virtuales que sean de carácter financiero, ahí tenés otra licencia que tenemos muchos más poderes. ¿Por qué esta diferencia? Porque en el primer tipo de proveedor nosotros tenemos potestades mucho más amplias, ¿sí? Tenemos primero que se autoriza ese proveedor, no es un proveedor que se registra, ¿sí? Pero además de que es un proveedor que se autoriza, nosotros tenemos foco en temas de solvencia, en temas de gobernanza, en temas de protección al consumidor, o sea, nos podemos poner en todo en ese. Ahora en el otro, el único foco que tiene, ¿sí?, no es no podemos meternos con temas de consumidor, sino que solamente foco lavado. ¿Sí? Entonces nos quedó esa separación. Y luego el otro cambio que se introduce en la ley es en la ley de mercado de valores. Nosotros tenemos la ley de mercado de valores, podemos tener valores escriturales. Los valores escriturales, lo que sucedía era que tenemos registro centralizado, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a poner como si fuera un valor escritural con registro centralizado, que son los que conocemos todos y que están todas las figuras tradicionales, y vamos a poner
que ese valor también podría ser con un registro descentralizado, ¿sí? Que se puede almacenar, transmitir, ¿sí? Con registro descentralizado. Bien, ese fue el cambio, ¿sí? De lo que estuvimos trabajando. Y luego en lo que sería, por ejemplo, dinero electrónico, nuestro dinero electrónico ya teníamos una definición, entonces nosotros entendimos que en su momento íbamos a dejar, y con eso haciendo ajustes a nivel de la regulación de lo que es el dinero electrónico, se podría pensar en un estable que tuviera el comportamiento del dinero electrónico, ¿sí? 100% respaldado en una moneda fiduciaria, ¿sí? Ahora el punto ahí es que cuando nosotros empezamos a regular, ¿sí? Y regulamos esto, nos empezamos a dar cuenta y el mundo sigue avanzando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Primero nos dimos cuenta que nos quedamos cortos, porque no podíamos pensar en esta dicotomía de si el activo virtual es financiero o no. Entonces, tenemos otro anteproyecto de ley que está presentado y estimamos que podría estar aprobándose a través de la ley de presupuesto en octubre, noviembre, ¿sí? En la cual le quita ese aditamento sobre los activos virtuales, la definición de activo virtual financiero que tenga el Banco Central. Entonces el proveedor va a ser un único proveedor, el cual va a ser autorizado, y ahí nosotros en función de las actividades le podemos pedir más o le podremos pedir menos, ¿sí? Con foco en consumidor, foco en lavado, ¿sí? Bueno, con requerimientos de gobernanza, de patrimonio, según las actividades que pueda tener, si tuviera custodia, porque si no nos quedaba por fuera, por ejemplo, la actividad de custodia sobre un activo virtual que fuera de los no financieros, y para nosotros era una preocupación que eso quedara fuera de la regulación o el control del Banco Central, del supervisor, ¿sí? Y otro aspecto que también estamos incorporando en este anteproyecto de ley, ¿sí? Que también estamos remitiendo, que no fue incluido, es un emisor de un activo virtual estable. ¿Por qué? Porque el emisor del activo virtual estable, el único que estaba de alguna manera contemplado por la ley, era un emisor de dinero electrónico, ¿sí? Que es con una única moneda, fiat, de respaldo ahora y 1-1. Ahora, si querías emitir un estable de otra manera, no había forma, digamos, de en qué casilla lo pongo, como dice él. Entonces, bien, ¿en qué casilla lo pongo? Y bueno, necesito un emisor distinto, ¿sí? Un emisor que pueda emitir un estable y que pueda tener una referencia a un activo o una referencia a una canasta de monedas, otro tipo de emisor que no es un emisor de un valor, porque el emisor del valor va a ir por el canal por más que fuera tokenizado, irá por el canal del registro, ¿no? Y por todas las reglas de mercado de valores, con un valor con registro descentralizado, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos lo que es el security, ¿sí? Por lo que es las reglas de mercado de valores y con registro descentralizado, ¿sí? Lo que son estables, dinero electrónico, ya existe, habrá que reglamentar un poco lo que hace al registro, porque por hoy no está adecuadamente la reglamentación, que es el área de sistema de pagos, tendría que hacer ajustes para poder permitir la emisión tokenizada de dinero, ¿no? Luego, lo que sería la emisión de un estable quedaría así en la órbita de la superintendencia, ¿sí? Bueno, y los proveedores, que van a ser proveedores de servicios de activos virtuales en carácter genérico, con las 5 actividades que todos los reguladores hemos comprendido. Nosotros ahora tenemos el proyecto del proveedor de servicios de activos virtuales en el marco de la ley anterior, o sea, en el marco de la ley actual, no anterior, perdón, de la ley actual, no con el proyecto que tenemos. Por tanto, si ustedes lo ven, van a ver que tenemos los dos proveedores, el proveedor de servicios de activos virtuales financieros y el proveedor de servicios de activos virtuales no financieros, ¿sí? Y esta consulta está abierta en la página web hasta el 19 de septiembre. Luego de ahí recibimos los comentarios, analizamos, emitimos norma. ¿Qué sucede? Si nos sacan la ley nueva, nosotros ya le advertimos en la consulta pública, hicimos una advertencia de que si llegara a salir la ley nueva que nos modificara la actual, en base a la cual estamos promoviendo este proyecto, nosotros vamos a ajustar esa propuesta, ¿sí? Y vamos a salir con una nueva consulta pública a fin de año, y no vamos a poder estar emitiendo, como habíamos comprometido, a fin de año las normas para el proveedor de servicios de activos virtuales. Seguramente podremos estar emitiendo en marzo del año que viene. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, y pasamos dentro de la primera ronda, la última de las 5 ponencias de estos 15 minutos que hemos dado cada uno, a cargo de Manuel Alejandro, que nos hablará del reglamento de empresas de tecnología en Bolivia. Sí, gracias a la universidad, al comité organizador. Para mí es un gusto estar presente con los reguladores, en representación también de mi MAE, de Ivette Espinosa Vázquez, de ASFI. Y bueno, mi propósito aquí es dar a conocer un poco el reglamento para empresas de tecnología financiera, que básicamente son las fintech, ¿no? Que más conocida como fintech. Em, si bien, bueno, ustedes lo pueden encontrar el reglamento en la página web de ASFI, el objetivo, el objeto del reglamento es normar la constitución y funcionamiento de estas empresas, regular el tema de un proceso de adecuación y dar las directrices básicas de todo este nuevo ecosistema. Alfredo me decía, pero tu normativa es muy básica, ¿no? Y bueno, quisiera darles un poco a conocer el contexto en Bolivia para llegar a tener esa normativa básica, pero genérica. Dentro de los antecedentes históricos que tenemos en Bolivia está justamente el tema del el requerimiento de divisas extranjeras. Ha habido mucha demanda del requerimiento de divisas extranjeras del dólar y como otro acelerador más del tema del uso de los activos virtuales en Bolivia ha sido también el dejar sin efecto, ya lo decía Alfredo esta mañana, el Banco Central de Bolivia dejó sin efecto todo lo que es sus resoluciones de directorio que prohibían el uso de criptoactivos, se utilizaba esa denominación en ese entonces en el sistema de pagos y en lo que es el tema del uso de los instrumentos electrónicos de pago con los criptoactivos. Entonces, no sé si la tormenta perfecta eh, o el sueño perfecto en vinculando el tema de levantamiento de las restricciones, el tema de un mercado que necesitaba el uso de otra divisa o más que divisa, el tema de dinamizar un poco la economía, el comercio exterior, el cumplimiento de las obligaciones con proveedores de servicios, con proveedores para los importadores en Bolivia, se necesitaba justamente algún mecanismo para dinamizar las transacciones en el comercio, tanto exterior, sobre todo exterior y también nacional. Entonces, con eso se dio el tema del uso de los activos virtuales y teníamos el tema de los exchanges y tenemos el tema de las transferencias y el peer-to-peer y se comenzó a dinamizar muchísimo esto. Entonces, ya teníamos, con todo este contexto histórico, también tenemos un contexto legal, ¿no? Entonces, en ese contexto legal, el 2023 se hizo una modificación a la ley 393, específicamente al artículo 19, incorporando el parágrafo cuarto, donde se reconoce a las empresas de tecnología financiera y se manda a que éstas sean normadas con decreto supremo a través del órgano ejecutivo. Entonces, con ese marco legal que de alguna manera reconozco y comparto los criterios de los ponentes donde decían tenemos que tener una infraestructura jurídica, una infraestructura de diferentes elementos para llegar a normar este tema de los activos virtuales y todos estos adelantos tecnológicos, justamente se da la necesidad de ver de otros mecanismos legales que acompañen a esto, porque actualmente en Bolivia solo tenemos a nivel legal ese artículo, donde se reconoce a las empresas de tecnología financiera, pero queda mucho más para legislar y regular. Ya bajando un poco más en lo que es la reglamentación, tenemos al decreto supremo 5384, que ha sido en mayo de este año, donde justamente se reconoce a estas fintech, a las empresas de tecnología financiera, para que sean concebidas como entidades financieras. Entonces, en mi país lo que se hace es incorporarlas dentro de todo este bagaje que es del sistema financiero, se las reconoce como entidades financieras y ya se las circunscribe en este marco. Con las características de que ASFI también debía reglamentar en un plazo muy corto
la incorporación y la adecuación de todas estas empresas, lo que hacía a un tema mucho más difícil, mucho más complejo, el de tratar de meter en una norma, imagínense, la simetría de la información con todos estos tipos de servicios financieros en el uso de ámbito es el tema de la innovación tecnológica, tanto en el servicios financieros, mercado de valores y seguros. Entonces, dense cuenta de lo grande que era tratar de meter todos estos aspectos en una norma, dada la asimetría de la información, dada el tema de la información que es necesario para regular, y el tema de capitales, el tema de qué realmente hace la empresa, ¿no? Entonces, con ese contexto nace el Reglamento para Empresas de Tecnología Financiera, y que básicamente tiene un proceso de constitución cuando quieren constituirse como nuevas, un proceso de adecuación que realmente, les digo, hemos tratado de ser lo más flexibles en comparación a todo lo que es la reglamentación que tenemos para las entidades financieras. Si ustedes ven, comparan los diferentes tipos de entidades financieras que tenemos en mi país, realmente es la norma más flexible que de alguna manera se ha normado versus otros tipos de entidades. El tema de los capitales también era un reto, establecer un capital mínimo para que se constituyan estas empresas cuando tenés este tema de la simetría de la información, ¿no? Entonces, eran bastantes desafíos al momento de reglamentar, y poco a poco hemos visto como decía también Alfredo, llevarlo a un sandbox. El tema del sandbox regulatorio es una medida, un entorno controlado de pruebas en el caso de Bolivia, que permitía o va a permitir el tema de conocer el servicio, ver los riesgos que están asociados al servicio. Entonces, sí, efectivamente los estamos poniendo en esta cajita, en este arenero virtual, si quieren, que nos va a permitir a su vez emitir justamente la reglamentación que va a acompañar a este tema de los servicios. Si ustedes ven el reglamento, es básico, efectivamente tiene los pilares donde se funda todo este tema de la reglamentación, y comparto con las ponencias en cuanto a que todavía falta reglamentar. Estamos conociendo los servicios financieros, estamos conociendo las empresas, y dense cuenta un poquito lo difícil que es tratar de buscar el equilibrio entre lo que es la empresa y la protección del consumidor, ¿no? Porque tenemos ahí dos extremos donde es bien difícil. Entonces, básicamente, los desafíos están ahí. La norma es muy amplia, muy genérica, y como les digo, realmente necesitamos conocer para poder regular. Sería irresponsable como reguladores comenzar a lanzarnos solamente con temas de normativa comparada sin conocer los servicios. Básicamente, es esa la ponencia. Muchísimas gracias, Manuel. Yo tengo varias preguntas, lo que no sé si puedo hacerlas como moderador, las haré moderadamente A mí me gustaría, si tuvierais el poder de tener órdenes ejecutivas, ¿vale? ¿Qué haríais, dado el estado de la cuestión que tenéis en este momento, que estáis viendo, la posición de Estados Unidos? Eliminemos el elemento dinero electrónico, porque presenta sus peculiaridades. ¿Qué haríais? O sea, ¿cómo os gustaría organizar la supervisión en general de los activos digitales? Hablemos tanto de Bitcoin como de otro tipo de criptoactivos, como de instrumentos financieros tokenizados o semitokenizados. ¿Cómo os gustaría tener vuestro mercado organizado? Si tuvierais el poder del legislador, o el legislador os llamara y os dijera, oye, hay que cambiar rápido, Estados Unidos nos está volviendo locos, ¿qué hacéis? O sea, aquí tenéis el boletín y sacarme un texto que lo vamos a sacar adelante. Roberto. Bien, no sé si es de moderador o provocador. 1 minuto o 2 minutos, por favor. Nada, cortito. Sin duda que podríamos hacer un montón de cosas, y muchas de esas cosas son las que está haciendo Estados Unidos. Digamos, uno podría tener una ley de stablecoins que podrá ser igual o no y decidir, bueno, regulo a los emisores. Uno podría tener una ley de claridad o una ley cripto, como se llame, pero al fin del día tener parámetros más claros, sobre fijar algunas bases sobre qué son activos virtuales y qué no, y si eventualmente, como dije hoy, si decidimos que son activos virtuales, si decidimos que los activos virtuales son valores negociables,
los ponemos y ya tenemos ese marco. Si la respuesta es no, nos tenemos que preguntar si queremos algún marco de protección adicional a las normas de fondo, y según cómo nos contestemos esa pregunta, podemos tener, como dije, Clarity, por ejemplo, dice, bueno, les vamos a aplicar, aunque no sean valores negociables, las normas antifraude. Bueno, hay muchos temas impositivos en los cuales se podría traer claridad, claramente también, no hay ninguna discusión de eso, pero ese sería el camino a ir. Bueno, en realidad nosotros estamos empezando a digerir todo el enorme enredo regulatorio que tenemos, ¿no? Con lo cual, pues no me atrevo a meter más leña, ¿no? Vamos a digerir lo que tenemos y ya soñaremos más adelante, ¿no? Nada, no tocarías nada. No, bastante ¿En tenemos. España? Bueno, en España realmente lo que sí me gustaría es que lo que está en tramitación salga. No digo este año, pero que salga. Sí, ¿eh? bueno, pero está para el 25, Ya, el presupuesto de hace 3 años, sí. quería recordarlo. Que aquí se ha hablado de sacar normas con la ley presupuestaria. Nosotros no tenemos presupuestos. Estamos viendo el presupuesto del año 2023. O sea, ¿te gustaría que saliera por lo menos lo que está? Por lo menos lo que está. Hay un anteproyecto Sí. de modernización. Sí, y seguramente pues tener una capacidad más fluida, más flexible de poder darle continuidad a esta regulación, porque como decía antes, es que esto van a salir más cosas. Va a haber que tener esa capacidad para adaptarme a cada momento, ¿no? Pero realmente algo nuevo ni se me ocurre ahora mismo. Tengo 2 micrófonos. Yo creo que no mucho. Como El Salvador es caso único, 5 millones de personas, país muy pequeño. Creo que estamos ya con las compañías más grandes reguladas. Lo que sí me gustaría es tener más una visión que sea toda Latinoamérica. Y eso lo tenemos porque sí, la ventaja que tenemos un presidente con 92% de aprobación. El presidente dice a la izquierda y todos nos vamos a la izquierda. Entonces, lo bueno es que sí tenemos el poder jurídico para poder hacer cambios necesarios. El siguiente paso que vamos a hacer, estamos comenzando con una escuela del Centro de Innovación de Activos Digitales, donde vamos a invitar y posiblemente hasta pagar para invitar a los reguladores de otros países, el equipo de regulación, que vengan a aprender cómo trabajar en un carro eléctrico, que miren, esto se puede ver de una diferente manera, no tenemos que hacerlo de la manera que siempre se ha hecho, esto es algo muy diferente, se puede hacer de una diferente manera, para reforzar la potencia que tiene Latinoamérica para liderar en esta materia. Patricia. Yo quisiera poder levantar la mano más rápido en el Parlamento porque a veces demoran mucho las manos en levantarse y mientras esas manos demoran, más los lobbies generan a veces dificultades porque hay intereses contrapuestos que a veces, como siempre me han dicho algunos, las leyes no son técnicamente las mejores, sino la mejor ley que se puede aprobar. Entonces, bueno, me gustaría que fuera la mejor ley, eso primero, que no hubieran interferencias o agendas más políticas sobre temas que son netamente técnicos. Eso es lo que me gustaría, pero también me gustaría poder tener algunos poderes, ¿sí?, sobre el sistema tradicional, ¿sí?, financiero, para poder obligar o a interconectar. Nosotros tenemos con estos temas muchas dificultades para que el sistema tradicional habilite las interconexiones. No es solamente a nivel local esto se da a nivel internacional porque las casas matrices, los corresponsales, todos estos, si saben que estás operando con no sé quién, te empiezan a cerrar las puertas, no puedes manejar. Entonces, yo creo que si me dieras un poder, trataría de tener ese poder, de poder de alguna manera levantar esas barreras que a veces se generan a nivel internacional,
para poder de alguna manera que estas innovaciones con controles puedan fluir y no que sean matadas o llevadas a lugares donde aumentas los riesgos. Creo que se aumentan los riesgos porque no te dejan operar en el corresponsal tal o en el otro o en no sé dónde, entonces te vas a una jurisdicción con menos certezas. Y yo creo que para todos, si tuviéramos un poder más de coacción sobre estas figuras que no nos permiten desarrollar, sería más eficiente y más seguro para todos. Gracias. Bueno, no una orden ejecutiva de Trump, ¿no? Porque en mi país no puedo concebir. Pero ya me imagino una asamblea legislativa donde se emiten las leyes y tener una mayoría que me permita justamente legislar. eh, una ley de protección de datos es importantísimo, el tema de la protección de datos. El tema de avanzar en ciberseguridad también me parece muy importante. Y bueno, robustecer de alguna manera también el derecho propietario en el tema de activos virtuales, el reconocimiento de estos activos. Tengo algunas preguntas del público que me han pasado para Roberto. ¿Cree que debe protegerse a todos? Pero bueno, yo creo que esta es un poco, nos cubre a todos. ¿Cree que debe protegerse a todos los inversores en cripto o solo aquellos que tengan algún grado de prudencia en sus inversiones? En relación a una causa comercial que no prosperó la imputación de estafa por negligencia del inversor. Bien, es difícil. Hay que tomar una decisión ahí. Nosotros no protegemos a todas las industrias. Uno va al casino y lo dejan jugar sin ningún problema. Algún ministro dice uno se casa y tampoco tiene ninguna protección. Después se le aclara que ya se ha casado 3 veces. Entonces, no todas las industrias merecen protección y acá hay que pensar un poquito de dónde venimos y cómo viene esto. Y uno empieza en el sistema bancario y dice, bueno, ¿cómo protejo a los usuarios del sistema bancario? Porque creo que hay valor en que la gente deposite y no tenga miedo de sus depósitos. Y yo tengo sujetos ultrarregulados, tengo un seguro de garantía, tengo privilegios, tengo encajes, tengo un montón de cosas en los cuales lo protejo. Y de ahí saltamos a un sistema como el sistema de mercado de capitales, donde la protección es diferente. La protección es, como digo siempre, la misma que cuando uno va a la farmacia. Abre remedio, lee el prospecto y ahí le dice, mira, esta es la posología, tomas esto, te vas a sentir mal por aquello y lo otro, esto puede salir mal, de esto está hecho el medicamento, digamos. La forma en que protegemos es lo que los americanos llaman el disclosure, nosotros lo llamamos control de legalidad, donde le decimos a la gente todo lo que puede salir mal. Entonces, la pregunta, no tengo una respuesta, pero me va a dar pie para algo que me olvidé decir antes. La pregunta es, ¿qué tan distintos creemos que somos los activos virtuales, que son los activos virtuales, y qué grado de protección les damos? Eso creo que es algo que está en permanente discusión, donde hay dos bandos, y esto viene bueno con lo de Gary Gensler, que en algún momento ayer hablábamos. En algún momento de la gestión anterior, le preguntamos a la SEC qué opinaba sobre Fit 21. Y me dijo, te voy a mandar un link, y me mandó un link con un statement de Gary Gensler, muy bien escrito, muy furioso, donde él explicaba y decía, miren, a ver, hace 90 años tuvimos el crash de la Gran Depresión en 1929, y a partir de ahí decidimos que teníamos que proteger la inversión en el mercado de capitales. Y nos hemos pasado 90 años desarrollando reglas para proteger esto. Y hemos llegado a reglas muy complejas que logran su objetivo y hemos logrado el mercado más grande de valores en Estados Unidos. Y ahora aparece una industria que viene y nos dice que si bien es parecido, para ellos es una cosa distinta, que no quieren jugar con estas reglas. Su respuesta era, obviamente era no, pero no es ilógico el planteo y es bien compleja la respuesta, yo no la voy a dar. Es una respuesta que nos debemos y decir a estos señores, ¿los tenemos que proteger estos señores? O si mañana pierden todo, allá ellos. Pues tengo otra para Patricia y si me dejan, hago yo. Si alguien quiere contestar. Yo lo veo de diferente manera. Completamente sí hay que cuidar la protección del inversionista. Ejemplo, ahorita en Bolivia, llegué a Bolivia, pregunté cuánta gente usa USDT, toda la gente usa USDT. Pero ¿cómo sabes que estás usando USDT? ¿Cómo sabes que lo que estás recibiendo no es Monopoly Money si no entendés la tecnología?
La belleza de nuestra tecnología de activos digitales es que es la blockchain. Lo que la blockchain nos da es inmutabilidad. Una vez una transacción está hecha, no se puede cambiar. Eso se hizo, se hizo. Trazabilidad. Cada transacción se puede ver de dónde vino, dónde va y todo. Y transparencia. Cualquier persona, cualquier hora se puede meter a ver la transacción, a ver cuándo se hizo y todo. Pero dado a que la gente no va a aprender eso, necesita el regulador de asegurarse que las compañías que prueben los servicios de verdad tengan la tecnología atrás. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar baja un programa y tú lo que ves es que recibiste USDT y tengo el crédito, yo tengo USDT, pero ¿cómo verificas que eso sea en realidad USDT o que eso sea Bitcoin? El regulador tiene que asegurarse que las compañías que entran, porque es una nueva tecnología, uno, no estén usando tecnologías falsas que van a ser hackeadas. Dos, que los productos que sí se llegan a vender tengan la certeza que no vayan a ser estafas. Cuando viene a la protección de emisiones, nosotros sí vamos un poco más allá, dado que nosotros somos pro industria y no queremos que por unos cuantos scams la industria siga sufriendo y siga destruyéndose. Entonces, sí, en El Salvador, sí somos babysitters, sí nos aseguramos de la protección del consumidor como paso número 1 para todo lo que hacemos. Aprovechando el ejemplo de Bolivia que toca El Salvador, a ver, no es que en Bolivia, como les decía, se ha dado la base. Entonces, al darse la base, estamos en un proceso justamente de adecuación de las empresas. Vence el 31 de diciembre de este año para que las que decidan ingresar entren a este proceso de adecuación. Entonces, en Bolivia tenemos un marco protectivo del consumidor financiero y no es que dejamos a la libre inversión cuando existe una entidad autorizada justamente por lo que es la ASFI, ¿no? Entonces, si bien puede actualmente existir N inversiones en USDT, como señala el ejemplo, es importante aclarar que esas inversiones, al no tener una empresa, una entidad regulada, autorizada por ASFI, efectivamente están bajo el propio riesgo del inversor, del consumidor, pero con este nuevo marco normativo que tenemos, estamos justamente en ese proceso de reconocer a determinadas entidades para que entren a este proceso y de alguna manera se dé la protección al consumidor. Patricia, preguntan, siendo que la opinión consultiva o el texto que habéis presentado ahora sobre la regulación de los PESAF por parte del Banco Central de Uruguay tiene requisitos inicialmente más gravosos que los que pide Argentina, por ejemplo, dice patrimonio neto mayor, garantía, auditorías, etcétera, además de una prohibición de ofrecer rendimientos a los usuarios, ¿qué incentivos para la industria que existirían para erradicarse en Uruguay? Para radicarse en Uruguay. Para radicarse. Bueno, nosotros cuando determinamos en términos de patrimonio, efectivamente sí se requiere patrimonio, pero solamente se le requiere patrimonio a quien da el servicio de custodia, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al patrimonio. Entendemos que si tú tenés un servicio donde estás administrando bienes, lo que fuere, activos digitales, vamos a decir, ¿sí? Activos de un tercero y hay un riesgo importante y ahí tiene que haber patrimonio detrás, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, en el caso de que esa actividad se lleve adelante, pusimos un requerimiento de patrimonio. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad fiduciaria, digámosle, ¿sí? Y nosotros tenemos la figura del fiduciario, también tiene requerimientos. Dijimos, bueno, el motor, eso que tratamos de meter acá, allá, bueno, nos parece que tendría que venir por este lado porque acá hay responsabilidad, ¿sí? Y después por el otro lado, lo que es la garantía, también nos pareció, por ejemplo, que hoy por hoy no podíamos generar un arbitraje como les decía, nosotros regulamos tantas cosas, tantos tipos de empresas, tantas que si no generamos un arbitraje y un interés-desinterés, entonces
nos fijamos ahí cuáles son las garantías de lo que es un corredor de bolsa, la garantía de, sí, para tratar de armonizar, digamos, las figuras, porque esta figura además también está dentro de lo que es la normativa de mercado de valores. Entonces, la verdad que nosotros no pensamos en robarle proveedores a Argentina, no, no. Nosotros pensamos en una regulación, ¿sí? Donde le estamos, o sea, donde estamos tratando de no generar arbitraje entre los distintos regulados que tenemos y tener ciertos criterios de que si hay más riesgos y sobre todo en el caso que haya gestión, control, digamos, de custodia y gestión o administración de los activos, nos parece muy relevante que tenga que haber un patrimonio, ¿sí? El patrimonio son 2 millones de UI, que eso creo que está como en unos 300, para que me lo anoté porque... Ah, sí. $300.000 puede ser. Sí, puede ser, sí. 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 Y en cuanto a eso, creo que la atractividad de Uruguay no viene por el lado de si al final del día el costo fijo es mayor o es menor. Creo que la atractividad viene por la certeza jurídica que te puede dar el país, por la estabilidad económica y financiera que el país tiene y la estabilidad a nivel institucional. Entonces, nosotros sí leemos las normas y para nosotros la normativa comparada es muy importante, pero tenemos que empezar a considerar además otra cantidad de cosas. No voy a robarle proveedores ni a Argentina, ni a Brasil, ni a El Salvador, ni a nadie. No, nosotros, además el punto de lo mismo que pasa acá en Argentina, si tú vas a prestar los servicios, ofrecerlos claramente al público uruguayo, no me importa, digo, vas a tener que radicarte en Uruguay y poner los $300.000 más los 200 no sé cuánto, y si no, te quedarás sin el público uruguayo, que somos muy pocos igual, pero como desde Uruguay también podrías ofrecer servicios a nivel transnacional, ¿no? Digo, porque tú puedes ofrecer servicios tanto a residentes como a no residentes con una empresa local. Bueno, yo creo que en ese sentido sí tenemos un plus, porque a ese nivel, teniendo nosotros manejamos multimonedas, no tenemos temas de controles de cambio, de controles de divisa, de controles de transferencias de capitales. Entonces, eso es un plus para nosotros y a veces lo valora el que va a poner su negocio. Rocío, ¿tienes una pregunta? En la pregunta, Alfredo, sobre si tuvieras la varita mágica respecto a la regulación y en europea, en concreto española, ¿qué ocurre con las sociedades limitadas? ¿No actualizaríamos y adecuaríamos la legislación para la mayoría de pymes de España para que se puedan beneficiar del sistema? Sí, es verdad que para las sociedades limitadas, para la transmisión de participaciones, ¿no? Entiendo que te refieres pues, a unas limitaciones, ¿no? Que tienes que pasar por una serie de validaciones y, bueno, pues notarios y tal. Y si me preguntas a mí, yo creo que sí, yo creo que se debería facilitar y flexibilizar. Sí, yo si pudiera, sí lo haría. Creo que además hay muchas oportunidades de automatizar, de simplificar, de eficienciar muchas de las, bueno, pues del funcionamiento de este tipo de sociedades. Sí, eso podría ser un buen regalo. ¿Puedo agregar algo ahí? Por favor. Hay algo que no discutimos antes. Regionalmente no tenemos nada como MiCA ni nada que nos imponga un marco. Pero yo siempre cuando la gente te habla, pero como no tenés un mercado, normas armonizadas, yo creo que al final del día lo que tenemos es un bagaje cultural común y te das cuenta que terminamos teniendo los mismos problemas y los solucionamos de formas más o menos parecidas. Y vas a Brasil y te pasa lo mismo, digamos, y en todos los países terminamos bastante parecidos. Obviamente que miramos un poco qué hace el otro país, pero digamos, eso suple nuestras normas supranacionales. Gracias. Justamente trajo a colación la cuestión en El Salvador son como babysitter del inversor. Bueno, yo tengo alguna posición respecto a eso. No es que sea totalmente creyente en la menor posibilidad de intervención, pero bueno, creo que en gran parte el ecosistema Web3 se sustenta en base a eso.
Pero bueno, ya que El Salvador es como babysitter del inversor, quisiera saber cuál es el alcance de la posición de garante del Estado, porque por lo menos en la Argentina tenemos a los efectos de la cuestión de atribuirle responsabilidad estatal justamente al Estado, tenemos una doctrina que es una doctrina francesa de la falta de servicio. Si ese alcance es tan amplio, ante una estafa, un consumidor eventualmente podría ir contra el regulador, por una cuestión de responsabilidad estatal. Nosotros acá hemos sufrido corralito y, bueno, de hecho, hasta por derecho propio también me pasó en Uruguay. Tuvimos un juicio que ganamos contra el Banco Central de Uruguay por el corralito uruguayo. Entonces digo, en definitiva no es una cuestión privativa argentina, estamos en Latinoamérica. ¿Podría el regulador faltar a la obligación de control? A veces en esto que Web3 puede llegar a ser factible. Y bueno, justamente por ahí va mi pregunta. Respecto al alcance de la posición de garante del Estado y cómo se conjuga con la doctrina de la falta de servicio. Nada más. Sí, mira, yo bromeo de que parte de la indoctrinación de compañías, una vez pasan, el 14% de compañías que logran a pasar, siempre bromeo y les digo que metan en Google las cárceles salvadoreñas, porque son famosísimas. Pero habiendo dicho eso, nuestra visión es diferente. El Salvador está enfocado no en Web3, no en meme coins, no en cripto. Nosotros estamos enfocados en la convergencia de la industria financiera y la adopción de la tecnología. Entonces, nuestro enfoque es Real World Asset Tokenization. Y eso es la comisión, el enfoque de la comisión. Nosotros no vemos ni Bitcoin, porque Bitcoin fue legalizado en el 2021, la comisión fue creada en el 2023. Entonces, no ha cambiado la ley. Bitcoin todavía está con el Banco Central y la Superintendencia. La ley dice que todo activo digital, comercialización o cualquier cosa que tú haces con activo digital, como industria, tiene que tener el permiso de la comisión. Entonces, primer punto es que si tú estás haciendo algo en El Salvador sin el permiso de la comisión, estás quebrando la ley. Y nosotros tenemos equipos de investigación que siempre están en todas las redes sociales buscando quién comercializa y todo. Tenemos como 10 proyectos, unos en Argentina, que están comercializando y les decimos primero, paren, están violando la ley, pero también analizamos lo que han hecho. Cuando viene a los productos que nos enfocamos, creo que la ley de emisiones de activos digitales en El Salvador es muy única y es un proceso, digamos, nosotros decimos que vos puedes tokenizar cualquier producto en El Salvador en 5 días. La comisión te va a aprobar en 5 días. Nuestro tiempo de aprobación es 5 días. Pero para llegar a esa puerta, primero tenés que tener un estructurador que te va a ayudar a crear la emisión, buscar un proveedor de servicio de activos digitales, que es un exchange que va a lanzar tu producto. Una vez tenés esas dos cosas, tenés que ir a un certificador, que el certificador mira la validez financiera, todo. Y cuando tengas todo eso, tú llegas a la comisión. Entonces, para ese tiempo, se ha limpiado bastante todo el producto, la oferta que viene, que llega a un nivel de gran madurez en El Salvador, una vez ya aplican y tocan la puerta. Entonces, bastante de los productos que tú ves afuera hoy en día, que Liberty Token, Trump Coin, todo eso, y no vamos a mencionar el que pasó en Argentina, pero todo eso no pasaría en El Salvador porque no entraría ni en la puerta desde el principio. Entonces, todos los productos que tenemos, y la razón que es una alta tasa de rechazo, es porque no queremos nada especulativo, tenemos una tolerancia muy baja al riesgo, y dado que somos los únicos que tenemos criterios, reglas y entendemos la tecnología a fondo, tenemos el lujo de escoger qué es lo que aprobamos y qué es lo que no aprobamos. Hoy en día, por ejemplo, entraron más de 15 aplicaciones. Creo que nuestra tasa de rechazo va a bajar porque están entrando muchas más aplicaciones y sí hay bastantes productos y cosas muy interesantes que están entrando. Pero habiendo dicho eso, nosotros sí nos aseguramos que no como y entiendo el mercado de valores tiene que ser así, mira, lee las instrucciones en la prescripción. Nosotros también tenemos un documento de información relevante, pero ese documento
La ley y la regulación de nosotros dice que podemos denegar basado en riesgo. Nosotros regulamos todo basado en riesgo y bastante tiene que ver con el riesgo para la población salvadoreña y la población internacional. Entonces es muy difícil que vos puedas decir de que fue negligencia del... Nosotros hacemos bastante trabajo para asegurarnos que la comisión probablemente no podría tener negligencia en que nos demandes y decir que fue por culpa de nosotros. Si me permitís ahí marcar la diferencia con lo que está diciendo Juan Carlos, fíjate que ellos tienen una ley que cubre los sujetos y el objeto. Mucha diferencia. Y la segunda diferencia que lo marcó es, tienen discreción. Nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos control de legalidad. Si lo que nos presentan está acorde a lo que pedimos, no le podemos decir que no porque no nos gusta, básicamente, ¿no? Peranita. Para Francisco y Juan, los dos. Tether. Tether USDT, famoso. Tercer cripto del mercado. Se fue de Europa y se fue a El Salvador. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, digamos, ¿por a qué lo atribuyen principalmente? Digo, pues están planteando marcos distintos. Yo creo que precisamente lo hemos estado hablando hace un rato. Bueno, en realidad no se fue porque nunca ha estado, ¿no? Es verdad que se está utilizando y ahora ya no se puede utilizar. De momento sí que se permite que se mantengan los saldos, porque obviamente si no, pues al final generas un perjuicio para los inversores, pero no se puede ofrecer, ¿no? Entonces, realmente ahora en Europa lo que se está utilizando o lo que se va a utilizar va a ser USDC, ¿no? Pues antes lo comentábamos, realmente, pero no es solamente ahora con Europa. Si ves un poco digamos, la trayectoria de ambas compañías, pues claramente por Cycle pues decidió desde el principio pues un camino mucho más regulado, ¿vale? Mientras que Tether, bueno, pues digamos, pues sigue otro camino diferente, ¿no? Y es el que continúa. Lo que continúa, aunque ahora se va al salvado, es verdad, y ahí va a estar regulado, pero no va a estar, digamos, con la sombra de la regulación europea y americana, por lo menos de momento. Si me preguntas a mí, seguramente llegarán, y Tether se pondrá, no sé si Tether o algo de Tether, se irá a Estados Unidos y se vendrá a Europa. Porque al final es algo que tiene que estar. O sea, ¿cómo no van a estar? Lo que pasa es que, bueno, pues quizás no tienen esa urgencia y, bueno, pues están un poco a las expectativas. Pero claro que terminarán viniendo a Europa, a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Creo que una aclaración es es entender el mercado por la cual existe Tether. Ustedes lo están viendo de ojos de mercado de la industria financiera, que no es el mercado de Tether. Tether provee la liquidez en los exchanges. ¿Querés comprar Bitcoin? Tenés que tener USDT. ¿Querés vender Bitcoin? Te van a dar USDT. El negocio de Tether es market maker de los exchanges descentralizados y centralizados, donde hacen una ganancia de 160, bueno, no, de 15 mil millones de dólares anual, una ganancia increíble. Ahora, el mercado financiero que ustedes miran, ellos no le ganan mucho a eso, porque no estamos hablando de billones de dólares. Es el uso que ficticiamente existe, que ustedes dicen de que todo se paga con Tether, etcétera, etcétera, no es una cantidad astronómica como el trillón de dólares que se está transactando en los exchanges. Entonces, el no entender la industria, a Tether, sinceramente, ¿y qué es lo que hacen en Europa? Bueno, los exchanges ya son súper regulados, usan USDC, pero es todo el mundo de descentralización financiera, todo el mundo de OKX, todos los trillones de dólares que se cambian en esa industria usan Tether. Ahí es el mercado de ellos. Entonces, cuando miramos, bueno, y sinceramente yo, mi opinión, y esto es 100% mi opinión, entendiendo la industria, no, está bueno, yo no tengo que estar en Europa, el mercado es muy pequeño. Yo no tengo que estar en Estados Unidos, el mercado es muy pequeño. Ahora está comenzando, con Trump cambiando la ley y haciendo monedas estables y todo, se abre un nuevo mercado y sí hay un crecimiento. ¿Qué les interesa? Tal vez, pero sí,
La cantidad de dinero que se maneja de Tether no tiene nada que ver con el sistema tradicional financiero. Es el market maker de todos los exchanges alrededor del mundo, que son trillones de dólares. No, ya no me permiten. Voy a hacer 2 comentarios. Uno, la Genius Act tiene una norma que ha pasado muy desapercibida, que es el reconocimiento recíproco de prestadores de servicios. Esto es muy interesante para lo que acabas de decir, porque Tether pide licencia en Estados Unidos y con ese reconocimiento recíproco ya va a poder aplicar en la Unión Europea sin necesidad de licencia. Y esto es muy interesante porque Estados Unidos va a inundarnos de dólares por todas partes justamente con ese reconocimiento recíproco, con acuerdos con cualquier tipo de Estado, en este caso con la Unión Europea. Por lo tanto, Tether creo que tiene una alternativa por ahí. Mi segundo comentario es que tienen a la salida un cóctel que empieza ahora mismo en cuanto salgamos, y antes de irnos, por favor, les pediría un espectacular aplauso para los miembros de